Mientras hablaba, el hombre calvo y fornido levantó la pierna derecha con furia, y sus pesadas botas Dr. Martens cortaron el aire mientras pateaba con saña el frágil vientre de la mujer embarazada. Si esa patada aterrizaba, el bebé en su vientre estaría prácticamente muerto. La propia mujer podría incluso sufrir una hemorragia y morir. La embarazada cerró los ojos, desesperada. Y entonces, ¡bang! Se oyó un impacto fuerte y sordo. El dolor aplastante que esperaba nunca llegó. El hombre calvo y fornido solo sintió como si su pierna derecha hubiera chocado contra una montaña de acero inamovible. La fuerza fue tan brutal que el hueso de su pierna se partió con un crujido seco. ¡Ah! ¡Ah! El hombre calvo y fornido gritó y levantó la vista con rabia. Pero en el momento en que vio lo que tenía delante, cada sonido se le atascó en la garganta y sus pupilas se encogieron hasta ser puntitos. En algún momento, un hombre alto con un supertraje y una capa había aparecido silenciosamente ante él. La mano derecha del hombre sujetaba su tobillo, que seguía colgando en el aire, agarrándolo como si no fuera más que un palillo. H. Homelander. El hombre de cara picada de viruela que estaba a su lado se le doblaron las rodillas y se desplomó en el suelo con un golpe seco, mientras un pis amarillo y maloliente se extendía desde su entrepierna y se acumulaba debajo de él. No podía entenderlo. En este barrio marginal parecido a una alcantarilla, sin cámaras de seguridad, sin medios de comunicación, y a una hora tan intempestiva, ¿cómo demonios había caído del cielo de repente el superhéroe más grande de Estados Unidos? Homelander ignoró al inútil pedazo de mierda que se había meado encima en el suelo. Su fría mirada se posó en el hombre calvo y fornido cuyo tobillo estaba sujetando. Gracias a su supervista, Homelander detectó de inmediato el tatuaje que dejaba al descubierto el cuello de la camisa del hombre, que se había abierto con sus movimientos violentos. El tatuaje era un retrato a todo color del propio Homelander. Debajo del retrato, las palabras ídolo eterno estaban tatuadas en inglés. En teoría, este hombre era uno de sus seguidores más fanáticos y acérrimos. En el pasado, si Homelander hubiera visto a uno de sus creyentes, quizá lo habría entregado a la policía como un gesto simbólico, solo para proteger sus ridículos índices de aprobación. Incluso podría haber pensado que, como este fan lo amaba, probablemente era una buena persona. Pero en ese momento, mirando a ese animal con piel de humano, y luego a la mujer embarazada acurrucada en la esquina, temblando de miedo, las palabras de su padre afloraron de nuevo en su mente. Tienes que dejar ir esa obsesión enfermiza de que el mundo entero te ame incondicionalmente. Algunas personas te amarán porque las salvaste. Una expresión de repugnancia apareció de repente en el apuesto rostro de Homelander. Por fin lo entiendo. Padre tenía razón. No necesito el amor de todos. Homelander murmuró en voz baja, como si hablara consigo mismo y como si hiciera una declaración al mundo entero. Miró el tatuaje en el pecho del hombre calvo y fornido con repulsión, su voz helada. Y menos aún el amor de gusanos de alcantarilla como tú. Dices que me amas, pero atormentas a una mujer indefensa, a una madre débil que ya está embarazada. Pensando en su propia infancia miserable, pensando en que ni siquiera sabía quién era su madre, y luego mirando a los dos deshechos frente a él que habían intentado asesinar a un bebé nonato, la violencia tanto tiempo reprimida en el fondo de los ojos de Homelander estalló por fin. El amor de basura como vosotros me da un asco jodidamente enorme. ¡No! ¡No! Homelander, soy tu fan. Hago campaña por ti todos los días. No puedes, el hombre calvo y fornido suplicó desesperado, tratando de usar su condición de fan para comprarse una última oportunidad de sobrevivir. Pero lo que le respondió fueron dos aterradores rayos rojos que parecían lo bastante fuertes como para quemar directamente la corteza terrestre. SZZZZZT. A los dos hombres no se les dio oportunidad de reaccionar. Los ojos de Homelander estallaron con una visión calorífera abrasadora. La luz roja barrió el estrecho callejón como dos guadañas de muerte imparables. ¡Bang! ¡Bang! Se oyeron dos estallidos sordos, como sandías explotando. Los dos desechos humanos que habían estado pavoneándose tan arrogantemente momentos antes, ni siquiera tuvieron tiempo de gritar antes de que sus cabezas desaparecieran. Sus cuerpos decapitados se desplomaron rígidos en un charco de sangre, y un hedor nauseabundo a quemado se extendió por el aire. El callejón quedó sumido en un silencio sepulcral. La mujer embarazada que había sobrevivido se desplomó en el suelo, todavía temblando por la impresión. Miró fijamente la espalda del hombre que tenía delante, como si estuviera mirando a un dios bajado del cielo, y las lágrimas le corrieron por la cara como una presa rota.
Usted es el señor Homelander. La mujer embarazada se secó las lágrimas de las comisuras de los ojos con manos temblorosas, con ambos brazos aún envueltos con fuerza alrededor de su vientre. Su voz estaba llena de gratitud y asombro tras haber escapado por poco de la muerte. Gracias. Muchísimas gracias. Si no fuera por usted, mi bebé y yo habríamos quedado completamente arruinados esta noche. Usted es nuestro superhéroe. Al oír su agradecimiento a sus espaldas, el ligero subir y bajar del pecho de Homelander se fue calmando lentamente. Se dio la vuelta. El resplandor rojo de sus ojos se había desvanecido, dejando atrás ese azul claro y profundo. No puso su habitual sonrisa falsa de marca registrada. Homelander se agachó y puso una mano sobre su vientre. Se limitó a mirar en silencio a esta madre corriente, sintiendo al niño en su vientre con la mano, y con el corazón, sintiendo el de ella. Y esa gratitud, intacta por cualquier montaje mediático, nacida puramente de ser salvada, real y sin filtros, el amor era mutuo. Así que esta era la sensación de proteger a los débiles. Proteger a los hijos de otros, a las madres de otros. Parecía mucho mejor que mirar fijamente fríos números de índices de aprobación. Homelander ayudó a la mujer embarazada a ponerse de pie. Ama bien a tu hijo. Tras decir eso, se elevó del suelo con un zumbido, convirtiéndose en una mancha borrosa antes de desaparecer en la vasta noche. Solo quedó atrás la agradecida mujer embarazada. Homelander se marchó con estilo. Sin embargo, este Homelander, que acababa de completar una transformación psicológica, no tenía ni idea de que a menos de 20 metros del callejón sin salida, detrás de una ventana del tercer piso de un edificio de apartamentos ruinoso, un par de ojos ocultos en la oscuridad habían presenciado todo lo que acababa de suceder. No solo eso, un oscuro objetivo de cámara de alta definición se asomaba por un hueco de las cortinas, con su luz de grabación carmesí parpadeando. Gulp. El hombre escondido tras las cortinas tragó saliva con fuerza. El sudor frío le empapaba el cuerpo, y la mano que sostenía la cámara le temblaba violentamente. Pero en ese rostro sórdido y cubierto de acné, el terror extremo y la rabia retorcida se entrelazaban. Se llamaba Thomas, un mini sin empleo que se pasaba todo el día escondido en una habitación oscura. Llevaba mucho tiempo deseando en secreto a la mujer embarazada que vivía sola en el piso de abajo. Antes de que se quedara embarazada y después, había intentado más de una vez ligar con ella, incluso la había acosado, pero la mujer lo había rechazado todas y cada una de las veces. La mente de Thomas estaba retorcida hasta no tener arreglo. Para conseguirla, pagó deliberadamente a 2 amigos turbios de la calle para que la acosaran en un callejón. Según su retorcido y mezquino plan original, él se quedaría arriba con una cámara y filmaría toda la agresión a la mujer embarazada. Una vez que tuviera las imágenes, aparecería fingiendo estar preocupado, ahuyentaría a los matones y se haría pasar por el héroe que salva a la damisela en apuros. E incluso si el rescate heroico no funcionaba, aún podría usar el vídeo como palanca para amenazar a esa mujer durante mucho, mucho tiempo. ¡Qué plan tan perfecto! Salvo que, estaba tan cerca. A solo segundos de conseguirlo, a segundos de capturar las imágenes más jugosas. Entonces ese maldito Homelander cayó del cielo y lo arruinó todo. No solo salvó a esa zorra, sino que les voló la cabeza a sus 2 colegas. Hijo de puta, joder. Thomas miraba fijamente la pantalla de la cámara, viendo cómo la aterradora visión calorífera de Homelander los abatía en un brutal destello de muerte, y las piernas le temblaban de miedo. Pero en los ojos de Thomas aún parpadeaba una codicia enloquecida. Un superhéroe masacrando a civiles inocentes en la calle, eso es una ejecución de justiciero sin un maldito juicio. Homelander, arruinaste mi plan. Mataste mi oportunidad. Thomas agarró la cámara con fuerza, mientras una sonrisa feroz se extendía por su boca. Voy a filtrar este vídeo. Voy a vendérselo a los grandes medios. Voy a arruinarte, maldito superhéroe hipócrita. Durante los días siguientes, los departamentos de policía de toda la ciudad de Nueva York y el Departamento de Relaciones Públicas de Vogue se vieron sumidos en un frenesí. Porque habían descubierto que el todopoderoso Homelander se había descontrolado. Con descontrolado no querían decir que hubiera perdido la cabeza y se hubiera puesto a matar gente. Todo lo contrario. Era porque no paraba de salvar gente. Salvar gente sin flashes, sin periodistas y sin un discurso preparado esperándole. Incluso Vogue, ahora bajo el control de Benjamin, seguía generando expectación y entregando a los superhéroes cosas como discursos cuando salvaban a alguien. Benjamin no había detenido esa práctica.
Principalmente porque si los superhéroes realmente estaban salvando vidas, entonces hacer eso era solo la guinda del pastel. No había necesidad de rechazarlo. En estos últimos días, Homelander se había convertido en una águila solitaria sin destino fijo, envuelto en esa capa de las barras y estrellas, mientras se movía por Nueva York día y noche. Incluso voló a través de medio Estados Unidos, buscando el significado que le pertenecía. Las palabras de su padre Benjamín, el amor es mutuo, se habían quedado grabadas en su corazón. Ansiaba desesperadamente experimentar esa sensación otra vez. La gratitud pura e inmaculada que venía de salvar a los débiles. Esa clase de amor verdadero. Porque su padre le había dicho que solo amando de verdad a los demás, alguien podía ser amado de verdad a cambio. Homelander no necesitaba fanáticos que hicieran daño a niños y acosaran a los débiles. Por todo Estados Unidos, en estos últimos días, cada rincón del país recibió a un auténtico vengador. En un instituto de Brooklyn, un grupo de estudiantes macarras que habían acosado a sus compañeros durante años, incluso obligando a sus víctimas a beber agua del váter, se estaban preparando para hacer daño a alguien otra vez. Entonces, con una violenta ráfaga de viento, Homelander atravesó el techo de un almacén abandonado como un dios descendiendo del cielo. No mató a nadie. Solo clavó sus fríos ojos azul zafiro en esos pequeños bastardos. Bajo ese terror aplastante, los macarras se mearon encima en el acto. Entonces Homelander los cogió como a polluelos por el pescuezo y los dejó plantados justo delante de la comisaría local. En una granja remota de Texas, un borracho crónico y maltratador doméstico estaba azotando a su mujer y a su hijo con un cinturón, golpeándolos tan fuerte que estaban al borde de la muerte. Homelander echó abajo la puerta de seguridad de la granja a patadas, ignoró la escopeta en las manos del hombre, le aplastó el brazo que la sostenía con una mano, y luego envolvió a la madre y al niño temblorosos en su capa antes de entregar al maltratador aullante a los coches patrulla que llegaron a toda prisa tras oír el escándalo. Los agentes que salieron de esos coches patrulla miraban todos a Homelander con admiración. Por supuesto, cuando se topaba con mafiosos despiadados, cometiendo masacres o traficando con personas, especialmente con niños, a Homelander no le importaba mostrarles lo que era realmente la visión calorífera. Esas almas pecadoras quedaban reducidas a cenizas al instante en el calor abrasador. Después de cada acto de justicia, Homelander veía la gratitud en los ojos de los supervivientes que acababan de escapar de la muerte, y la adoración en los ojos de esos niños, la forma en que lo miraban como si fuera un salvador de verdad. Sin montajes. Sin vítores. Y sin embargo, Homelander sentía que esto le aportaba más satisfacción y paz que escuchar a decenas de miles de personas gritar su nombre con frenesí en Bough Square. No obstante, en esta época donde el tráfico lo era todo y el entretenimiento lo gobernaba todo, estas operaciones privadas sin el empaquetado del equipo de relaciones públicas acabaron causando un problema enorme. Por eso, para la mayoría de los superhéroes, incluso al salvar gente, incluso cuando no era un simulacro o una actuación, el Departamento de Relaciones Públicas seguía teniendo que estar involucrado. Apenas 3 días atrás. Un videoclip en alta definición, con el principio y el final recortados, estalló de repente en Twitter, YouTube y todo tipo de foros de la web oscura. Las imágenes mostraban exactamente lo que había ocurrido aquella noche en un callejón sin salida de Nueva York. Homelander usando su visión calorífera para volar la cabeza a esos dos matones callejeros al instante. Era espantoso. Brutal. El impacto visual de dos cabezas estallando como sandías provocó ondas de choque en todo el internet estadounidense. La persona que publicó el vídeo era Thomas, ese bastardo sórdido que se había estado escondiendo arriba para intentar chantajearlos. Había cortado deliberadamente la parte en la que los matones hablaban de violar a la mujer embarazada. Pero la gente no era ciega. Incluso con el clip recortado, aún podían ver a la mujer desplomada en la esquina del encuadre, agarrándose el vientre. Era obvio que se trataba de un superhéroe salvando a alguien en peligro. Y menos de 2 horas después de que el vídeo se hiciera viral, la mujer embarazada a la que Homelander había salvado demostró un valor tremendo. Bajo una enorme presión de la opinión pública, grabó un vídeo ella misma y lo publicó en internet. En el vídeo, sollozando, le contó a todo el mundo lo que realmente había pasado. Si el señor Homelander no hubiera bajado del cielo, esos dos animales nos habrían torturado hasta la muerte a mi bebé y a mí. No mató a gente inocente. Los mató para protegerme. Él es quien me salvó la vida de verdad. En teoría, una vez que la víctima daba la cara para aclarar la verdad, todo el asunto debería haberse calmado. Podría incluso haberle valido a Homelander una oleada de buena publicidad.
Pero los enemigos de Bout International, los políticos anti-supers y anti-Homelander, junto con los guerreros del teclado escondidos tras sus pantallas, nunca iban a dejar pasar una oportunidad tan perfecta para atacar a Homelander. Sin importar el motivo, era un hecho innegable que Homelander había llevado a cabo un acto de justicia por su cuenta a plena luz del día y había matado brutalmente a 2 ciudadanos estadounidenses que no habían sido condenados por ningún delito. Una guerra en línea sin precedentes desgarró al instante la opinión pública estadounidense. El primer bando consistía en guerreros del teclado y troles pagados contratados por políticos, todos ondeando las banderas de los derechos humanos y la ley. Aporreaban sus teclados en Internet. Aunque fuera un intento de violación, eso debería habérselo dejado a la policía y los tribunales. ¿Quién demonios se cree Homelander que es, matando a la gente en el acto? Un súper que puede quitar vidas cuando le apetece, sin juicio, sin sentencia, no es un héroe. Es un fascista. Un verdugo. Hoy mata a matones porque siente lástima por una mujer embarazada. Mañana, va a matar a gente normal como nosotros solo porque esté de mal humor. Boicota a Homelander. Exigimos que Bout International lo entregue para que se enfrente a la justicia. El segundo bando, naturalmente, estaba formado por la gente corriente de abajo y los partidarios acérrimos de la fuerza. Por supuesto, los troles pagados de Bout también estaban mezclados. Después de todo, Bout pertenecía ahora a Soldier Boy, así que por supuesto tenían que ayudar a Homelander. Contraatacaban furiosamente esos argumentos hipócritas. Cerrad la puta boca, santurrones de pacotilla. Ese pedazo de basura amenazó con patear el vientre de una embarazada. Podría morir 10.000 veces y aún no sería suficiente. ¿Esperar a la policía? Para cuando llegara la policía, esa embarazada ya sería un cadáver. Homelander hizo lo correcto. Quemad hasta las cenizas a todos y cada uno de esos cabrones. Los dos bandos se peleaban sin cesar en Internet, lanzándose insultos mutuamente. Pero bajo oleada tras oleada de reacción pública, en la pantalla gigante del Departamento de Relaciones Públicas de la Torre Bout, los índices de aprobación de Homelander, que una vez se habían asentado firmemente en lo más alto, empezaron a bajar a un ritmo visible a simple vista. Si esto hubiera pasado hace medio mes, ver sus índices de aprobación desplomarse podría haber provocado en el desesperadamente necesitado de aprobación Homelander un colapso emocional. Pero ahora, sentado en la sala de conferencias de los 7 dentro de la Torre Bout, Homelander sostenía una taza de leche caliente y observaba la línea roja descendente parpadeando en la pantalla. Para sorpresa de todos, su rostro estaba tranquilo. No montó en cólera. Sus ojos no se volvieron rojos. Por supuesto, probablemente seguía cabreado en el fondo, pero comparado con antes, su control emocional había mejorado claramente mucho. Padre tenía razón, el amor de algunas personas no solo es falso. Es estúpido a rabiar. Homelander dio un pequeño sorbo a su leche y miró hacia la bulliciosa ciudad de Nueva York al otro lado de la ventana. Lo que afloró en su mente fueron las lágrimas de agradecimiento de aquella mujer embarazada tras sobrevivir al calvario, no los ruidosos insultos que inundaban Internet. No necesito el amor de vosotros, idiotas, no os necesito, Homelander murmuró para sí mismo. Ya no parecía ese hombre niño gigante rehén de los índices de aprobación. Sin embargo, el árbol puede desear la quietud, pero el viento no cesa. Homelander ya se había calmado. Pero los políticos seguían negándose a dejar pasar el asunto. En la tarde del cuarto día después de que el incidente de la ejecución de Justiciero empezara a cobrar fuerza, la plaza justo delante de la Torre Bout en Nueva York estaba abarrotada de gente, y los flashes de las cámaras relucían como un mar plateado. Miles de manifestantes sostenían carteles que decían basta de violencia super, Homelander, fuera de Nueva York y necesitamos ley, no tiranos, rodeando toda la plaza tan herméticamente que no pasaba ni el agua. En el centro mismo de la multitud se alzaba una plataforma improvisada. Una mujer de pelo negro con un impecable traje de chaqueta oscuro, de ojos penetrantes y una presencia intensamente conmovedora, estaba de pie en el escenario con un micrófono en la mano, pronunciando un encendido discurso político público. La congresista Victoria Neumann. Mirad este edificio. Mirad a esos supuestos héroes escondidos tras ese muro cortina de vidrio. La voz de Neumann retumbó por los altavoces, resonando por toda la plaza e incluso llegando al interior del edificio. Afirman que nos protegen, pero en realidad han convertido nuestra ciudad en un matadero donde pueden hacer lo que les dé la gana. Homelander quemó vivos a 2 ciudadanos en la calle. Sí, esos ciudadanos puede que cometieran delitos. Puede que fueran escoria.
Pero en suelo americano, el juicio debe venir del mazo de un juez, no de la visión calorífera de un dictador envuelto en la bandera americana. La voz de Neumann ardía de pasión. Hoy debemos enviar una advertencia a Vogt International y a los 7. Este país no pertenece solo a los supers. La multitud de abajo se encendió al instante, estallando en vítores estridentes y muestras de acuerdo. Neumann miró a la multitud furiosa bajo el escenario, y un destello frío y satisfecho brilló en sus ojos. La razón por la que había dado un paso al frente en este momento como la vanguardia anti-Vogt era simple. No era solo por capital político. Era por venganza. Después de todo, Benjamín había aplastado el cuello de Stan Edgar con sus propias manos. Antes de morir, Edgar le había dicho a Neumann que si él moría, ella tenía que encontrar la oportunidad de vengarse de Vogt y de Soldier Boy. Porque Stan Edgar no solo había sido el antiguo director ejecutivo de Vogt International. También era el padre adoptivo que había criado a Neumann desde pequeña y le había dado poder y estatus. Neumann había hecho caso a Edgar y había estado buscando una oportunidad desde entonces. Porque por naturaleza, su identidad pública era la de una política anti-supers, anti-Homelander y anti-Vogt. En la trama original, Neumann era una operadora refinada y egoísta que traicionaría a Edgar tras recibir una amenaza de muerte de Homelander. Pero ahora, todo había cambiado. Porque Homelander nunca la había amenazado. Porque el verdadero dueño de Vogt International era ahora Benjamín. Y Benjamín había matado a su única familia. Así que Neumann, que debería haber sido el topo de Vogt, se había convertido ahora en una política anti-supers llena de odio. Planeaba usar los métodos políticos que mejor conocía para derribar a Benjamín y Homelander, ese arrogante par de padre e hijo, de su pedestal de una vez por todas. Por supuesto, esto también se debía a que ninguno de los dos había ido a amenazarla. Si Vogt International se niega a entregar al asesino, entonces presentaré personalmente un proyecto de ley ante el Congreso exigiendo restricciones judiciales totales para los 7 y la congelación de su financiación. La frase final de Neumann cayó como una bomba, desatando el frenesí entre toda la multitud. Las oleadas de protesta se hacían cada vez más fuertes, casi haciendo temblar los cristales de la torre Vogt hasta romperlos. Cánticos ensordecedores barrieron toda la plaza. De pie en el borde de la plataforma, Victoria Neumann mantenía la expresión compasiva característica de un político. Pero cualquiera que mirara con atención notaría la satisfacción que relucía en sus hermosos y grandes ojos. Porque ese era exactamente el efecto que quería. La ira del pueblo era la moneda de cambio política perfecta. Mientras derribara a esos superhéroes todopoderosos de su pedestal, no solo podría obtener mayor poder, sino también vengar a su padre adoptivo muerto. Ya había perdido su identidad encubierta en el bando de Vogt, y también había perdido a su padre adoptivo. Naturalmente, necesitaba más. Pero justo cuando Neumann estaba a punto de levantar el micrófono para continuar con su discurso altamente incendiario, ¡boom! Todos levantaron la cabeza instintivamente y miraron al cielo. Una figura en rojo, blanco y azul cayó del cielo con fuerza aplastante y se estrelló justo en el centro del escenario. ¡Boom! La dura plataforma de mármol se agrietó debajo de él, con fracturas como telarañas que se extendían en todas direcciones mientras el polvo se elevaba en el aire. Cuando el polvo se disipó, Homelander se enderezó lentamente. Homelander había llegado. A Neumann le dio un vuelco el corazón al verlo de repente. La compostura en su rostro desapareció al instante, reemplazada por un destello de pánico que no pudo ocultar. Instintivamente, retrocedió medio paso. Homelander ni siquiera la miró. Simplemente extendió la mano, con un movimiento suave pero que llevaba una fuerza irresistible, y le quitó el micrófono directamente de la mano rígida a Neumann. Luego se giró para enfrentarse a los decenas de miles de manifestantes que había abajo. La multitud se quedó en un silencio sepulcral. Hacía un momento, la plaza había estado hirviendo de ruido, con gente gritando que despellejaran vivo a Homelander y lo hicieran pedazos. Ahora, no se oía ni un solo sonido. Ese era el poder de Homelander. Incluso cuando no hacía nada, incluso cuando solo se quedaba allí de pie, ejercía presión sobre todos los que lo rodeaban. Aunque todos los presentes sabían que Homelander probablemente no les haría daño. Con el micrófono en la mano, Homelander observó a la multitud desde arriba. No estaba sonriendo. Esa sonrisa perfecta y característica de Homelander había desaparecido por completo. Se limitó a mirar en silencio a la gente de abajo, con la mirada fría. Pero justo cuando Homelander estaba a punto de hablar, Homelander. Psicópata asesino. Un grito furioso repentino rompió el silencio.
Entre la multitud, un hombre corpulento se abrió paso a empujones hasta la primera fila y lanzó una botella de plástico llena de agua al escenario. ¡Plaf! La botella golpeó a Homelander en el pecho y luego rebotó en el suelo, salpicando agua por toda su impecable capa. En toda la plaza, las pupilas de la gente se encogieron mientras contenían la respiración. Ese tipo estaba loco. Completamente jodidamente loco. El hombre que lanzó la botella se llamaba Mike. Su pecho se agitaba y su frente estaba cubierta de sudor frío. No era ningún luchador por la justicia. Solo era un provocador pagado, contratado por una fortuna por un político. En su auricular, el asistente del político lo empujaba frenéticamente a enfurecer a Homelander. Ya le habían ingresado una enorme suma de dinero en la cuenta a Mike. Su mujer y sus hijos también habían sido enviados al extranjero a salvo por ese político. Si hoy, frente a las cámaras en directo transmitiendo a todo el mundo, conseguía provocar con éxito a este hombre más fuerte del mundo, emocionalmente inestable, si Homelander le atravesaba la cabeza con su visión calorífera allí mismo, entonces la familia de Mike recibiría una compensación suficiente para vivir durante generaciones. Y Bout International y Homelander se verían arrastrados a una crisis de opinión pública aún más profunda. Ese era exactamente el incidente sangriento que esos políticos escondidos en las sombras deseaban ver más que nada. Mike miró fijamente a los ojos de Homelander. Estaba preparado. Vamos. Déjame ver ese famoso resplandor rojo. Redúceme a cenizas. Pasaron 3 segundos. No apareció ninguna luz roja. Homelander seguía de pie en silencio sobre el escenario. Sus ojos no se volvieron carmesí. Solo bajó ligeramente la cabeza y clavó sus ojos azules en Mike, que estaba abajo. Mike, que había estado listo para morir, sintió de repente una inquietud creciente. No tenía ni idea de lo que Homelander estaba a punto de hacer. Entonces Homelander levantó lentamente el micrófono. No. Su voz retumbó grave por toda la plaza a través de los enormes altavoces. No soy un asesino. Homelander pronunció cada palabra con claridad. Y por primera vez, había de verdad un rastro de sinceridad en su voz. La multitud de abajo se quedó callada. Los manifestantes que habían estado listos para seguir lanzando cosas se quedaron paralizados, mirándose unos a otros confundidos, sin saber cómo reaccionar. No muy lejos, Maeve miraba a Homelander con incredulidad. Había oído lo que le había pasado en los últimos días. Lo que sorprendió a Maeve fue que Homelander realmente había salvado a mucha gente, y lo había hecho sin ningún interés oculto. De hecho, por no habérselo dicho al Departamento de Relaciones Públicas, había acabado atrapado en esta crisis de opinión pública. ¿Qué demonios le había pasado a Homelander? ¿Estaba intentando de verdad convertirse en un superhéroe real? ¿O era porque Homelander estaba a punto de estallar? ¿Era por eso por lo que actuaba así? Maeve tenía sentimientos encontrados. En parte porque Homelander había cambiado. Pero más que eso, temía que Homelander pudiera finalmente perder la cabeza del todo y masacrar a todos los presentes. Neumann había pasado años en política, y sus instintos eran más agudos que los de un animal. Sintió de inmediato el peligro asfixiante en el aire. Neumann había querido aprovechar esa oportunidad para denunciar a Homelander y a Bout, pero eso no significaba en absoluto que quisiera acorralar a esa bomba nuclear andante en ese mismo momento. La política era la política, pero solo tenía una vida. Neumann respiró hondo y forzó una sonrisa moderada en su rostro. Sacó un micrófono de repuesto e intentó controlar la situación. Por favor, cálmense todos. Homelander también es humano. Todo el mundo comete errores. Pero tenemos que respetar la ley, ¿no? Homelander solo tiene que ofrecer ahora una disculpa sincera al público, y luego, no. Homelander la interrumpió. Sin expresión, Homelander se plantó directamente frente a Neumann. Ni siquiera miró a la política en ascenso. Neumann os acaba de mentir. Se ha subido a este escenario y os ha mentido a la cara. Sosteniendo el micrófono, Homelander recorrió lentamente con la mirada los miles de rostros atónitos que había abajo. Yo no cometo errores, porque no me parezco en nada a vosotros. La voz de Homelander subió rápidamente de tono. Soy más fuerte. Soy más listo. Soy mejor. Soy mejor. No fue solo el público debajo del escenario. Mucha gente que lo veía por televisión se sorprendió también por las palabras de Homelander. Y más de unos cuantos fans de Homelander, al verlo tan contundente en ese momento, lo miraron con admiración. Algunos incluso estaban sonriendo.
Por supuesto, eso incluía a cierto fan acérrimo de Homelander de la serie original que más tarde sería golpeado hasta la muerte con un bate de béisbol. A su lado estaba la esposa de Mother's Milk. En la escena, nadie se atrevía a emitir el más mínimo sonido de protesta. Homelander continuó. No soy esa putita patética de la que habláis, la que llora y se disculpa en cuanto aparecen los problemas. ¿Solo porque maté a 2 pedazos de mierda? Esa basura intentó violar a una mujer embarazada. Se merecía morir. Maté a 2 cabrones que se lo tenían bien merecido, y luego esta manada de políticos me obligó a agachar la cabeza y disculparme ante el mundo entero. ¿Por qué? ¿Qué les da derecho a obligarme? Neumann se quedó a un lado y no se atrevió a decir ni una palabra. Más de una vez había oído a su padre adoptivo decir que Homelander era emocionalmente inestable. Esta vez lo estaba viendo con sus propios ojos. El pecho de Homelander subía y bajaba como si por fin estuviera liberando emociones que había enterrado durante demasiado tiempo. Toda mi vida, la gente con dinero y poder ha intentado controlarme. Se sientan ahí arriba mirándome por encima del hombro, diciéndome lo que tengo que hacer, querían silenciarme. Incluso pagaron a troles para que me difamaran por todo internet. Me querían impotente. Me querían obediente. Me trataban como a una maldita marioneta con hilos. Homelander soltó una risa fría, con los ojos llenos de una burla mordaz. ¿Sabéis lo más triste? Que funcionó. Su mierda realmente funcionó. Porque antes de Lee. Dejé que se salieran con la suya. Levantó un dedo y apuntó con fuerza hacia la multitud de abajo, hacia la gente que momentos antes había estado protestando. ¿Sabéis una cosa? Si ellos pueden controlarme a mí, controlaros a vosotros es fácil. Sois vosotros, idiotas, los que ni siquiera os dais cuenta. Unas cuantas respiraciones pesadas se elevaron débilmente entre la multitud. Muchos rostros se habían quedado pálidos. Muchos de ellos sintieron que Homelander, en realidad había dado en el clavo. Pero ahora, se acabó. Las venas del cuello de Homelander se abultaron mientras su voz se hacía más y más fuerte. Nunca me disculparé por matar a esos 2 cabrones. Nunca. Jamás. Estoy harto de ser perseguido solo porque tengo poder, perseguido por estos malditos políticos una y otra vez. Levantó bien alta la cabeza y observó toda la plaza desde arriba. Todos vosotros deberíais estar dándole gracias a Dios. Da gracias a Dios de que hiciera un súper como yo. Porque vosotros, inútiles pedazos de mierda, me necesitáis. Todos y cada uno de vosotros, débiles, necesitáis que os salve. Una ráfaga de viento pasó. Levantó la capa de las barras y estrellas tras él. Homelander respiró hondo, y su tono volvió a asentarse en la calma, teñido de arrogancia. Yo y Soldier Boy, mi padre, y los supers de verdad. Somos el muro que se interpone entre vosotros y el desastre. Vosotros no sois los verdaderos héroes. Nosotros, somos los verdaderos héroes, yo, soy un verdadero héroe. En el momento en que terminó de hablar, Homelander se giró y le metió el micrófono en los brazos a Neumann sin miramientos. Su rostro temblaba ligeramente. Ya le había dejado de importar. Homelander sabía que después de un discurso como ese, el poco índice de aprobación que aún le quedaba seguramente volvería a bajar. Pero ya daba igual. A Homelander ya no le importaba. Todo lo que necesitaba era, que la gente que lo amaba de verdad lo amara. Neumann se quedó clavada en el sitio, con la cara pálida como el papel, incapaz de articular una sola palabra. ¡Bum! Un estallido sónico violento explotó desde el suelo. Homelander dobló ligeramente las rodillas y luego salió disparado hacia el cielo como una mancha borrosa. La potente ráfaga de aire lanzó al instante una docena de carteles de protesta de la primera fila por los aires. Bajo la mirada de todos, voló directo hacia las nubes y desapareció. La vasta plaza quedó en un silencio sepulcral. Una manifestación de decenas de miles de personas se había quedado completamente en silencio. Dentro de la Torre Boug, en un lujoso apartamento en el ático. Se oyó un golpe sordo. Un viento aullante de las alturas entró en la habitación a través de las ventanas del suelo al techo. Homelander se quitó la capa y el supertraje. Ignoró el saludo del mayordomo inteligente del apartamento y fue directo al centro del salón. Luego, como un montón de fango, se desplomó pesadamente de espaldas sobre el amplio sofá de cuero. El apartamento estaba en silencio. Homelander miraba fijamente la lámpara de araña ornamental del techo. Esos ojos azules, normalmente tan llenos de presión y amenaza, parecían ahora vacíos. Homelander se sentía un poco perdido.
Delante de decenas de miles de personas, se había arrancado la máscara por completo y había insultado a esos políticos idiotas y a esos civiles ignorantes. Había sentado muy bien. Incluso mejor que darle una paliza a Doppelganger. A Homelander ya le daba igual. Ya ni siquiera le apetecía fingir, así que dijo todo lo que quería decir. Y sin embargo, incluso después de todo eso, seguía habiendo un fuego atascado en su pecho, una rabia que no podía apagar por más que quisiera. No era que le importara perder índices de aprobación. Simplemente no podía tragárselo. Homelander apretó los puños y repasó todo lo ocurrido. Antes de que Soldier Boy regresara, Bout International le preparaba todo tipo de guiones falsos. Sonreía para las cámaras, posaba delante de pantallas verdes, y el público lo adoraba como a un dios bajado a la tierra. Pero después de que Soldier Boy volviera, escuchó a Soldier Boy. Hizo muchas cosas buenas. Homelander salió de verdad y salvó a gente corriente. Salvó a un avión entero lleno de pasajeros, y él mismo había usado su visión calorífera para reducir a cenizas a 2 cabrones asquerosos que intentaron violar a una mujer embarazada. Hizo todo lo que se suponía que debía hacer un superhéroe. ¿Y qué recibió a cambio? Insultos sin fin, boicots, protestas, y una botella de agua sucia lanzada directamente a su pecho, todo porque no había seguido las reglas de la ley. Pero si hubieran seguido la ley, las condenas de esos 2 cabrones nunca habrían compensado lo que hicieron. ¿Por qué? Homelander no lo entendía. Se desnudó, se tumbó en el sofá y se puso a meditar sobre su vida. ¿Qué más daba? Mientras su padre y su hijo reconocieran lo que había hecho, entonces habría valido la pena. Mientras tanto, en Manhattan Plaza. Aunque la manifestación de protesta se había mantenido en silencio durante mucho rato después de que Homelander se fuera, ahora se estaba convirtiendo gradualmente en un completo desastre. La escena estaba llena de ruido caótico. Como Homelander había aparecido y lo había trastocado todo con ese discurso, Neumann encontró rápidamente una excusa para terminar su intervención precipitadamente, y luego se marchó escoltada por sus guardaespaldas. Además, Homelander parecía haber cambiado por completo. Neumann había pensado que Homelander quería disculparse, pero resultó que no era eso en absoluto. ¿Había perdido el control Homelander? Justo cuando la mente de Neumann corría a toda velocidad, tratando de trazar su próximo movimiento político, ring, ring, el teléfono privado en su bolso sonó de repente. Neumann se quedó helada. Sacó rápidamente el teléfono. En el momento en que vio el identificador de llamada, sus tensos nervios finalmente se relajaron un poco. Una foto de perfil adorable parpadeaba en la pantalla. Era su preciosa niñita, su hija, Zoe. Neumann respiró hondo y se obligó a controlar su expresión, intentando que su voz sonara lo más suave posible. ¿Qué pasa, cariño? Mamá estará en casa pronto. En cuanto se conectó la llamada, la vocecita emocionada de Zoe llegó al otro lado. Mami, mami. Hay una visita en casa. Neumann se quedó helada. ¿Una visita? Su dirección era confidencial, y en un momento como este, ¿cómo podía haber una visita en su casa? Antes de que pudiera preguntar, la alegre voz de Zoe continuó. Me ha traído un montón de comida riquísima. Hay patatas fritas gigantes del McDonald's y tartaletas de huevo recién salidas del horno del KFC. Ah, sí, sí. Y también una hamburguesa de 5 pisos de carne del Burger King. A través del teléfono, Neumann podía oír incluso a la niña masticando felizmente. Dice que te está esperando en casa y que quiere hablar contigo. Mami, es un tío muy guapo. Al oír a su hija decir eso, el cerebro de Neumann hizo un cortocircuito. Un escalofrío le subió directamente hasta la coronilla, y un sudor frío le brotó al instante por toda la piel. Neumann no conocía a ningún supuesto tío mayor guapo. Y no había nadie que pudiera colarse en su casa con un montón de comida rápida y sentarse como si fuera el dueño del lugar sin hacer saltar el sistema de seguridad. ¿Quién demonios era ese desconocido? ¿Qué quería? ¿Dinero, o a ella? Al mismo tiempo, los ojos de Neumann se fueron volviendo fríos poco a poco. Si el que había ido era realmente tan estúpido como para hacerle daño a ella o a su hija, no tendría ningún problema en borrar a toda su familia del mapa. Zoe, escucha a mamá. Neumann se obligó a calmarse. ¿Puedes pedirle a ese caballero mayor que se ponga al teléfono un segundo? Vale, mami, espera. La respuesta obediente de Zoe llegó del otro lado, seguida del susurro de la ropa. Luego, la respiración al teléfono cambió. Una voz masculina grave y potente llegó a través del auricular. Victoria Neumann. El hombre no se molestó en andarse con charlas triviales.
La hija adoptiva de Edgar, ¿verdad? ¿Quién es usted? Preguntó Neumann. Le sugiero que no le haga daño a mi hija, o se arrepentirá. Zoe lo era todo para ella. La única línea que nadie tenía permitido cruzar. El otro se había colado en silencio en su casa fuertemente vigilada e incluso sabía de su relación con Edgar, el expresidente de Vogt. Fuera quien fuese, no había venido con buenas intenciones. Mi nombre es Benjamín, dijo el hombre al otro lado con una risa grave. Por supuesto, también puedes llamarme por mi nombre en clave. Soldier Boy. Clic. La mano de Neumann tembló y el teléfono casi se le cae al suelo del coche. Soldier Boy. ¿Era una broma de mal gusto? Neumann, que hacía un momento había soñado tan dura, de repente ya no pudo mantener esa fachada. Hacía un minuto, había estado en la plaza, desgañitándose para denunciar a Homelander e intentar derribarlo de su pedestal. Y al minuto siguiente, el padre biológico de Homelander, ese superhéroe del siglo pasado, se había presentado directamente en su casa. Pronto, la respiración de Neumann se volvió aguda y entrecortada, con el pecho agitándose. El miedo le atenazó la garganta como una mano invisible. Su padre adoptivo, Edgar, había enviado una vez a 20 o 30 superpoderosos para rodear y matar a Soldier Boy, todo para eliminar la amenaza de forma permanente. Unos cuantos de esos supers monstruosos tenían habilidades que se acercaban infinitamente a las de Queen Maeve, o incluso a las suyas propias. ¿Y el resultado? Todos murieron, si no, su padre adoptivo tampoco estaría muerto. La fuerza de Soldier Boy estaba absolutamente a la par con la de Homelander. Puede que incluso fuera más fuerte que ese hombre niño grande. Neumann tenía la habilidad de controlar la sangre y hacer estallar cabezas. Pero frente a un monstruo de este nivel, sabía muy bien que el poder del que tanto se enorgullecía podría no ser suficiente ni para hacerle sangrar la nariz. Señor Benjamín. Por favor. Sin dudarlo, Neumann tiró por la borda todo el decoro y la pretensión política que tenía. Ya no quedaba dureza en su voz, solo súplica. Sé que me equivoqué. Por favor, perdónele la vida a mi hija. Zoe no sabe nada. Es solo una niña. Su voz era frenética. Puede hacerme lo que quiera. Haré todo lo que me pida. Incluso si quiere que me muera, está bien. Por favor, solo no le toque a Zoe. Clic. Pip, 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 pero la persona al otro lado claramente no tenía ningún interés en escuchar sus súplicas. Colgó. Al oír el frío tono de ocupado del teléfono, Neumann casi se derrumba. Conduce más rápido. Muévete. A casa. Llévame a casa, joder. Neumann le gritó al conductor de delante. La casa de Neumann era un apartamento de lujo en el centro. Benjamín estaba sentado junto a la cara mesa de comedor de madera maciza. Llevaba ese distintivo supertraje verde de estilo anticuado, y todo su cuerpo desprendía un aura dura, de sangre y hierro, que advertía a la gente que se mantuviera bien lejos. Con una pierna cruzada sobre la otra, agarró un puñado de patatas fritas sin ketchup y se las echó a la boca. Tenía que admitir que las patatas del McDonald's en este mundo estaban jodidamente buenas. Mejores que las del KFC y el Burger King, al menos. Al otro lado de la mesa, Zoe ya había dejado obedientemente la tartaleta de huevo a medio comer que tenía en la mano. La niña se encogió en la silla demasiado grande, con ambas manos agarrándose con fuerza al borde de la ropa. Miraba al hombre alto que tenía delante con ojos tímidos. En ellos también había miedo. En el instante en que el hombre dijo su nombre, Zoe se acordó de repente. Su madre había dejado escapar un secreto por accidente una vez en el estudio mientras miraba una foto. El hombre que tenía delante, ese Benjamín, era el supervillano que había matado a su abuelo. El abuelo Edgar nunca había vuelto, y mamá había llorado a escondidas varias veces. La respiración de Zoe se aceleró y su carita se puso pálida. Señor malo, ¿qué quiere? Zoe reunió valor y lo interrogó, con la voz temblorosa. Usted es un malo. ¿Verdad? Benjamín miró a la niña temblorosa que tenía al otro lado. No pudo evitar poner los ojos en blanco, y luego se tragó las patatas que tenía en la boca. Soy un puto superhéroe, pequeña mocosa. Relájate. Mientras esa madre política tuya se comporte como es debido y haga lo que se le dice, me importáis una mierda las dos. Al oír a ese tío mayor guapo soltar puto a diestro y siniestro con tanta naturalidad, la cara de Zoe se puso aún más pálida. Escenas de programas de televisión pasaron al instante por la mente de la niña. Su madre era muy guapa y tenía un cuerpazo. Aunque su madre ya tenía marido, Zoe sabía que aún había muchos hombres malos por ahí que tenían pensamientos sucios sobre ella.
Y ahora ese villano mal hablado estaba sentado en su casa como si fuera el dueño, incluso esperando a que su madre volviera. Cuanto más pensaba Zoe, más miedo le daba. Sus grandes ojos se llenaron rápidamente de lágrimas. Usted está aquí esperando a mi mamá. Zoe tragó saliva y luego se comió la tartaleta de huevo. Después, con un claro sollozo en la voz, se encogió tímidamente un poco más. No estará planeando hacerle esas cosas raras a mi mamá, ¿verdad? ¿Cómo, follar y esas cosas? El aire se quedó en silencio de repente. Benjamín acababa de agarrar otro puñado de patatas. Su mano se congeló en el aire, y miró a Zoe con una incredulidad sin palabras. Se quedó mirando a la niña llorosa que tenía delante, cuya imaginación se había ido completamente por las ramas, y por una vez, sintió que su propio cerebro había hecho un cortocircuito. ¿Qué coño era esa tontería? ¿En qué demonios pensaban los niños de Estados Unidos hoy en día? ¿Cuántos años tenía, de todas formas? ¿Y quién coño le había enseñado esa palabra? Chirrido. El sonido agudo de los frenos resonó debajo del edificio de apartamentos. Neumann no esperó a que el guardaespaldas le abriera la puerta. La empujó ella misma y salió corriendo. Bajo sus largas y torneadas piernas, los tacones altos golpeaban el caro suelo de mármol con un ritmo frenético y desigual. Prácticamente se lanzó al ascensor como una loca, aporreando el botón del ático una y otra vez. Cuando la pesada puerta de seguridad se abrió de un empujón, a Neumann el corazón casi se le saltó a la garganta. Por suerte, no había sangre en el salón, ni señales de que hubiera pasado nada terrible. Un dibujo animado absurdo sonaba en la enorme televisión LCD. El hombre del supertraje verde, que irradiaba una presión abrumadora, estaba tirado en el sofá con despreocupación. Y su hija, Zoe, estaba sentada obedientemente a su lado. La niña sostenía en las manos una mini tartaleta de huevo del KFC a medio comer, con los ojos fijos en la pantalla del televisor. Por supuesto que Zoe estaba asustada. Pero Soldier Boy no le había hecho daño, así que lo único que podía hacer era quedarse sentada en silencio a su lado y ver la tele. Zoe. Las lágrimas se derramaron por el rostro de Neumann. Tiró a un lado su caro bolso de diseño, corrió en tacones y estrechó a su hija con fuerza entre sus brazos. Mami, ¿por qué lloras? Zoe dio un salto del susto, levantando su manita todavía cubierta de migas de hojaldre, con cara de total desconcierto. Neumann no tenía tiempo para responder. Sus manos recorrieron frenéticamente el cuerpo de su hija, revisando cada centímetro de hueso y piel. Sin heridas. Ni siquiera un moretón. Zoe estaba realmente bien. Neumann soltó un largo suspiro de alivio. La debilidad de alguien que acababa de sobrevivir a una catástrofe le drenó toda la fuerza del cuerpo al instante. Aunque sabía que Soldier Boy probablemente no era de los que le harían daño a su hija. Pero, ¿quién demonios sabía? Soldier Boy era un súper extremadamente peligroso. Sostuvo a Zoe con fuerza durante un minuto entero antes de aflojar por fin. Sé una niña buena, Zoe. Coge tu tartaleta de huevo y vuelve a tu habitación. Neumann forzó una sonrisa más fea que el llanto y le acarició suavemente el pelo a su hija. Mami necesita hablar con este tío de cosas de mayores. Zoe miró a su madre con los ojos enrojecidos, luego a Benjamín, que estaba allí de pie sin expresión, y asintió obedientemente. Aún así, miró con curiosidad entre los dos. Su guapa y sexy mamá. Y el tío mayor guapo. Iban a hablar de cosas de mayores. Podría ser que Zoe sentía mucha curiosidad. Tenía muchas ganas de mirar, pero solo podía hacer caso a su madre y volver a su dormitorio. Cuando la puerta del dormitorio se cerró con un clic, Neumann se giró lentamente. La ternura y el calor maternal de su rostro desaparecieron sin dejar rastro, reemplazados por la vigilancia y el miedo. ¿Cómo has entrado? Neumann miraba fijamente al hombre del sofá, con la voz temblorosa pero cortante. ¿Qué demonios quieres de mí? Benjamín enarcó una ceja. Soltó una risa despreocupada. En este mundo jodido, no hay ningún sitio al que no pueda ir. Voy a donde me da la puta gana. Se levantó lentamente, y esa presión asfixiante llenó al instante todo el salón. En cuanto a por qué he venido a buscarte, ¿de verdad hace falta que lo explique? Antes eras el perrito faldero obediente de Bogut International, el topo de Edgar infiltrado en la política. Benjamín la miró por encima del hombro, con los ojos llenos de burla. Ahora que el viejo Edgar está muerto, ¿finges que no nos conoces? ¿Vas por ahí con esos políticos gilipollas y te giras para ir a por Bogut International? Dio un paso más. ¿Qué? ¿Crees que mi temperamento y el de mi hijo gigante son tan jodidamente buenos?
Al mencionar a Edgar, las pupilas de Neumann se contrajeron violentamente. Hilos de sangre le treparon al instante por los ojos, y la pena le llenó la voz. Bastardo, tú mataste a Edgar. Y todavía esperas que yo. Las palabras de Neumann se cortaron abruptamente. Benjamín simplemente había extendido la mano derecha y se la había cerrado como un rayo alrededor del pálido cuello de Neumann. No usó ninguna técnica, solo violencia en su forma más pura. Con un solo brazo, Benjamín levantó a Neumann en vilo con la misma facilidad que si recogiera un polluelo. Neumann era poderosa, pero su cuerpo físico no era particularmente fuerte. Probablemente por debajo de Maeve. ¡Uk! La intensa sensación de asfixia le subió al cerebro, y los pies de Neumann pateaban salvajemente en el aire. Sus manos escarbaban desesperadamente en los dedos de Benjamín, tratando de liberarse. Pero esa mano era como una abrazadera hidráulica forjada en hierro. No se movió en absoluto. Un terror sin fin estalló por fin por completo en los ojos de Neumann. Escucha, zorrita. Benjamín se acercó a su cara, con la voz gélida. Ese viejo pedazo de mierda de Edgar me vendió como basura a un laboratorio soviético en su momento. Pasé 40 jodidos años enteros en ese infierno, torturado como una puta rata de laboratorio. La intención asesina en los ojos de Benjamín era evidente. No hace mucho, incluso envió a más de 30 supers para rodearme y matarme. Con mi temperamento, podría haber masacrado a toda la familia de Edgar, incluida tu hijita, y no habría sido ni un poquito excesivo. ¿Me entiendes? Benjamín inclinó ligeramente la cabeza, observando cómo los ojos de Neumann empezaban a ponerse en blanco. Pero necesitas saber una cosa. Hoy estoy aquí sentado hablando contigo con buenos modales. No le he partido el cuello a tu hija. Es más, hasta le he comprado una buena comida. Así que será mejor que estés jodidamente agradecida, porque soy un buen hombre. El cerebro de Neumann ya estaba falto de oxígeno y su visión empezaba a nublarse. El miedo a la muerte se la tragó entera como una feroz marea de aguas profundas. No podía morir. Si moría, ¿qué pasaría con Zoe? Bajo la fuerza de un feroz instinto de supervivencia, Neumann estalló por fin. Sus ojos se abrieron de par en par, y sus pupilas negras quedaron cubiertas al instante por un extraño brillo blanco grisáceo. Su superpoder se activó. Condujo cada gota de poder psíquico de su cuerpo directamente al cerebro de Benjamín como una hoja afilada. Esa era su habilidad, un movimiento letal que podía hacer estallar al instante la cabeza de cualquier humano cuyo cuerpo no fuera lo bastante fuerte en un rocío de sangre. Pasó un segundo. Pasaron 2 segundos. No pasó nada. Benjamín ni siquiera parpadeó. Olvídate de volarle la cabeza. No soltó ni una sola gota de sangre por la nariz, y no sintió ni el más mínimo mareo. Esta habilidad de manipulación de la sangre, lo bastante poderosa como para matar al instante a Shockwave y a Deep, golpeó a Benjamín como una suave brisa pasando junto a una montaña forjada en acero. Completamente jodidamente inútil. En los ojos blanco-grisáceos de Neumann, el terror absoluto se mostró, imposible de ocultar. ¿Qué, intentabas volarme la cabeza? Benjamín sintió la leve fluctuación y al instante comprendió lo que intentaba hacer. No se enfadó. En lugar de eso, abrió la boca en una sonrisa. Vamos. Estoy aquí mismo de pie. Échale jodidamente ganas. Vuélame la cabeza, inténtalo. No seas tan gallina. Ese poder de pacotilla tuyo no podría ni quitar el tapón de una maldita botella. Neumann se hundió en la desesperación más absoluta. Ya había llevado su superpoder a su límite absoluto, pero seguía sin poder hacerlo. No podía ni hacerle sangrar una sola gota. Lo único que Neumann pudo hacer fue sacudir la cabeza desesperadamente en el aire, con sonidos de asfixia atascados en la garganta. No fue hasta que las pupilas de Neumann empezaron a perder el foco, justo cuando estaba a punto de asfixiarse, que Benjamín las soltó por fin, con la misma despreocupación que si estuviera tirando basura. ¡Pum! Neumann se estrelló contra el suelo. Parecía un pez moribundo, agarrándose la garganta mientras aspiraba aire con avidez. Su pecho, lleno y terso, subía y bajaba sin parar. Lágrimas y mocos se le mezclaban, dejándola en un estado absolutamente patético. En esos hermosos y grandes ojos, solo quedaba una desesperación vacía. Sus superpoderes, su orgullo, su as en la manga. Delante de este hombre, no eran más que una broma. Se suponía que era una de las mejores supers, sin embargo, ante Soldier Boy, no era apenas diferente de una persona normal. Así que este era el poder aterrador del super más fuerte del siglo pasado. Los ojos de Neumann se volvieron lastimeros.
Se quedó allí arrodillada en el suelo, mirando a Benjamín. Lo haré. Neumann se desplomó en el suelo, renunciando a cada última pizca de dignidad y resistencia. Sus labios temblaron mientras murmuraba. Haré lo que sea por ti. Me equivoqué, por favor, no le hagas daño a Zoe. Mirando a Neumann temblar en el suelo, Benjamín soltó un bufido de desprecio. Deja de poner cara de que le han disparado a tus padres. No era solo porque Neumann hubiera ido a por Homelander. El problema principal era que Neumann realmente no era buena persona. Había matado a mucha gente para Edgar, para Vought. Según ella, siempre había sido para proteger a su hija. Pero en realidad, aparte de ayudar a Edgar, Neumann lo había hecho sobre todo por sí misma. Era una pequeña egoísta refinada que resultaba querer a su hija. Benjamín arrastró una silla, se sentó y miró a Neumann por encima del hombro. Puede que haya masacrado a tu padre adoptivo, pero necesitas aclarar tus putas ideas, Neumann. Ese viejo bastardo avaricioso de Edgar nunca te vio como su hija de verdad. Cada palabra golpeaba donde más dolía. Estaba usando tus superpoderes. Si fueras solo una mujer normal que no pudiera ni abrir el tapón de una botella, valdrías menos que mierda de perro para él. ¿Lo pillas? Observando la expresión de Neumann, Benjamín continuó. Y no te apresures a discutir. Estoy bastante seguro de que lo sabes mejor que nadie. Neumann se quedó helada. Instintivamente abrió la boca para rebatir, solo para descubrir que su garganta parecía bloqueada. Porque, con desesperación, se dio cuenta de que Soldier Boy tenía razón en todo. Edgar la había criado solo para convertirla en una daga afilada infiltrada en el mundo político. Ese supuesto vínculo padre-hija no era más que una cadena barata para mantener atada esa daga. Incluso si Edgar la había criado, ¿y qué más daba? Edgar estaba muerto. Y en ese momento, lo único que quería era sobrevivir a toda costa, y mantener a su hija a salvo. ¿Qué necesitas que haga? Neumann levantó la cabeza. La fría compostura de un político volvió a sus ojos, ahora mezclada con sumisión y temor reverencial hacia el poder de Soldier Boy. Después de todo, el hombre que tenía delante era prácticamente un dios. Sencillo. Vuelve a tu antiguo trabajo. Sigue siendo el topo de Vought. Legalmente, por supuesto. No necesito que mates a gente sin motivo. Solo necesito que apoyes a la nueva Vought, al nuevo Homelander, y a mí. Es suficiente. Benjamín golpeó ligeramente la mesa de centro y habló lentamente. Mi hijo está a punto de enfrentarse a una puta audiencia, todo porque mató a dos pedazos de mierda que casi violan a una mujer embarazada. Quiero que uses todos los recursos que tengas para ayudarle a resolver esto. ¿Entendido? Lo entiendo, señor. Haré cualquier cosa por usted, dijo Neumann en voz baja. El asunto en sí no sería tan difícil de resolver, pero eso no significaba que Soldier Boy no estuviera dispuesto a facilitarle las cosas a Homelander. Sobre todo porque su precioso y tonto hijo realmente había cambiado. Apenas unas decenas de minutos atrás. Benjamín había visto en televisión la transmisión nacional en directo de Homelander desde la plaza. Ese hijo de bilucho suyo, el que solo sabía ponerse una sonrisa falsa delante de las cámaras y echarse a llorar en cuanto las cosas se ponían difíciles. Se había atrevido a arrancarse la máscara delante del mundo entero y mandar a la mierda a esos políticos engreídos. Ese discurso era casi el mismo que el de Homelander en la serie original. Pero era aún más interesante. Muy interesante. La comisura de la boca de Benjamín se curvó en la más leve insinuación de una sonrisa. Quizá ese hijo sin agallas suyo por fin había desarrollado el valor de un hombre. Quizá realmente se estaba acercando a convertirse en un superhéroe, incluso si todavía le quedaba un largo camino por recorrer. Pero Benjamín creía que en poco tiempo, Homelander sería absolutamente capaz de hacerlo, de convertirse en un verdadero superhéroe. Toc, toc, toc. Justo en ese momento, unos golpes repentinos en la puerta rompieron la atmósfera del salón. Neumann, todavía tirada en el suelo, se quedó helada. ¿Quién vendría a buscarla en un momento como ese? Con esos grandes ojos llenos de miedo y súplica, Neumann miró con cautela hacia Soldier Boy, que estaba sentado en el sofá. Sin el permiso de este hombre, ni siquiera se atrevía a respirar demasiado fuerte. Había que decirlo, con la forma en que Neumann estaba sentada y esa expresión en su cara, resultaba extrañamente tentadora. Benjamín se recostó en el sofá. Luego levantó ligeramente la barbilla y la señaló hacia la puerta principal. Ve a abrir. Una vez que tuvo su permiso, Neumann sintió como si le hubieran concedido un indulto. Se levantó apresuradamente del suelo y se arregló a tientas el traje de chaqueta ligeramente despeinado.
Tras tomar 2 largas respiraciones, Neumann se obligó a calmarse y se puso la máscara fría que siempre llevaban los políticos. Clic. La pesada puerta de seguridad se abrió. Quien estaba fuera no era ningún alto cargo político, ni uno de los asesinos de Vogt. Era un joven bastante incómodo que iba de la mano de una chica guapa de rasgos delicados. Hughie. Y su novia, Robin. Al ver quién era, los nervios tensos de Neumann se relajaron un poco. Neumann confiaba en Hughie y en Robin. Por alguna razón, estos 2 jóvenes e inocentes subordinados le gustaban bastante. Por eso les había dado su dirección privada. Hola, Hughie. Neumann lo miró con curiosidad. Pasad. ¿Qué os trae por aquí? Hughie asintió y entró con Robin detrás de Neumann. Pero casi de inmediato, su mirada pasó por encima del hombro de Neumann y se posó en el hombre alto del supertraje verde sentado en el sofá del salón. Los ojos de Hughie se abrieron como platos al instante. Oh, Dios mío, Hughie aspiró una bocanada de aire y soltó instintivamente la mano de Robin. La alegría se extendió por su rostro. Soldier Boy. Señor, es usted. Hughie estaba tan emocionado que le temblaba la voz. Y la verdad, ¿quién podía culparlo? No hacía mucho, Hughie todavía era un fan acérrimo que adoraba a Atrain como su héroe de por vida. Hasta aquel día en la calle, cuando una Atrain fuera de control pasó a toda velocidad supersónica y casi convierte a Robin en carne picada allí mismo en la acera. Fue Soldier Boy, que pasaba por casualidad, quien usó lubricante para hacer que Atrain se diera una leche. Desde ese momento, el póster de Atrain en casa de Hughie se fue abajo. Soldier Boy se había convertido en el único dios verdadero en su corazón, el superhéroe que había salvado a la mujer que amaba. Mirando a Hughie, que estaba tan emocionado que no sabía qué hacer consigo mismo, Benjamín enarcó una ceja. Por supuesto que recordaba a ese flacucho que parecía un palo de bambú. Hughie, ¿verdad? Benjamín se recostó contra el sofá y lo miró de arriba a abajo. Si no recuerdo mal, eres ese pequeño bastardo con novia que arreglaba equipos de música en una mierda de tienda de electrónica. Así que, ¿qué demonios haces tú aquí? Pasando por alto algunas de las palabras más bruscas, el rostro de Hughie se sonrojó de emoción al oír que su ídolo realmente recordaba su nombre y su trabajo. Rápidamente volvió a tomar la mano de Robin y se rascó la nuca, un poco avergonzado. Señor, han pasado algunas cosas. Hughie tosió 2 veces, intentando disimular su incomodidad. La tienda en la que trabajaba antes quedó completamente destrozada por, circunstancias fuera de mi control. Mi jefe me despidió, así que estuve un tiempo en el paro. No podía decirle exactamente a Soldier Boy que Translucent había ido a la tienda a buscar problemas, y que luego él y Butcher habían volado el sitio por los aires. Aún así, desde que había ayudado a matar a Translucent, Hughie no había tenido mucho contacto con Butcher y los demás. Butcher y su banda habían cargado con la culpa por él. Después de todo, Butcher ya había usado a Hughie. No tenía motivos para seguir arrastrando a Hughie, que tenía una vida perfectamente feliz, con él. Sin embargo, poco después, Hughie enderezó el pecho y un rastro de orgullo entró en su voz. Me he unido a la Oficina Federal de Asuntos Superhumanos. Ahora trabajo como analista senior. En la serie original, Hughie solo se unió a la Oficina Federal de Asuntos Superhumanos en la 3ª temporada, y solo entonces empezó a trabajar a las órdenes de Neumann. Sorprendentemente, se había unido mucho antes esta vez. Tras esas palabras, el ambiente en el salón cambió de repente. Benjamín, que todavía estaba sonriendo, fue perdiendo lentamente la curva de la comisura de la boca. Hughie era solo una persona normal, pero incluso él podía notar claramente que algo iba mal. ¿La Oficina Federal de Asuntos Superhumanos? Benjamín soltó una risa fría, y su mirada se volvió afilada como una navaja. Así que tú, mierdecilla, conseguiste convertirte en uno de los hombres de Neumann. De repente se incorporó y se quedó mirando a Hughie. ¿Y ahora vas por ahí con esta mujer, trabajando juntos para joder a Vogt? Hughie abrió la boca, y rápidamente se dio cuenta de que tal vez acababa de decir algo que no debía. Un sudor frío le brotó de la frente. Mierda. Solo entonces Hughie se dio cuenta de que la situación era seriamente preocupante. La senadora Neumann era la enemiga jurada de Vogt International. Todos los días en la televisión, se las ingeniaba para destrozar a los superhéroes. Así que, ¿por qué estaba Soldier Boy, el super más antiguo y fuerte de Vogt International, sentado en el apartamento privado de Neumann? No. No, no. No. Señor, lo ha entendido mal. Hughie estaba tan asustado que agitaba las manos una y otra vez, e incluso empezó a tartamudear.
La Oficina Federal de Asuntos Superhumanos no está intentando enfrentarse a Vogt en absoluto. Solo intentando mantener a raya mejor a los héroes fuera de control, conseguir que hagan más el bien. Cuanto más explicaba Hughie, menos confianza tenía, y su voz se fue haciendo cada vez más pequeña. Él y Robin miraban alternativamente a Neumann y a Soldier Boy. Solo entonces lo notó. Su superiora directa, Neumann, tenía un aspecto muy extraño hoy. La ropa de Neumann estaba un poco despeinada, y tenía los ojos enrojecidos. Y lo más importante, alrededor del pálido cuello de Neumann había un anillo evidente de marcas rojas. En un instante, innumerables posibilidades aterradoras pasaron por la mente de Hughie. Secuestro, asesinato, interrogatorio bajo coacción. Hughie no era estúpido. Al contrario, era muy listo. En la serie original, había sobrevivido hasta el final. Por supuesto, eso también podría deberse a que era el protagonista masculino, pero de cualquier forma, se había dado cuenta de que algo no encajaba. Señor, Hughie reunió valor y preguntó con cautela. ¿Venir a ver a mi jefa tan tarde, es por algún asunto oficial urgente? Mirando a Hughie, que claramente estaba muerto de miedo, pero aún así insistía en preguntar, a Benjamín casi le da un ataque de risa. ¿Asunto oficial? Hacía un momento casi le había arrancado la cabeza a Neumann. Entonces Benjamín sonrió de repente. Se levantó del sofá y caminó hacia Neumann. ¡Ah! Con un breve grito de sorpresa, Benjamín extendió el brazo sin miramientos, rodeó la esbelta y suave cintura de Neumann y la atrajo directamente hacia sus brazos con fuerza abrumadora. Los dos quedaron apretados el uno contra el otro. Neumann se quedó paralizada de miedo, sin atreverse a resistirse en lo más mínimo. Solo pudo apretarse contra el pecho duro como el hierro de Benjamín y rodearlo con los brazos. ¿Qué por qué estoy aquí? Estoy aquí para follarme a esta mujer tetuda, obviamente. En el segundo en que dijo eso, tanto Hughie como Robin se quedaron atónitos. La funcionaria de más alto rango de la Oficina Federal de Asuntos Superhumanos, una política de mano dura dedicada a perseguir a los supers, estaba enrollándose en secreto con uno de los superhéroes fundadores de Vogt International. Hughie sintió que toda su visión del mundo se desmoronaba. Se quedó mirando fijamente las marcas rojas alrededor del cuello de Neumann. Quizá no eran por haber sido estrangulada. Quizá eran, de haberse pasado de salvajes. Al sentir la mirada impactada de Hughie, Neumann quería meterse en un agujero y morirse. Humillación. Humillación absoluta. Era una súper de primer nivel, una senadora todopoderosa, y ahora la estaban obligando a actuar como una especie de, pero Neumann no tenía elección. Por su vida, por su hija, Neumann se lanzó a ello. Y mientras se frotaba contra el pecho de Soldier Boy, por alguna razón, no lo encontraba tan repulsivo. Por supuesto, seguía odiando lo que Soldier Boy estaba haciendo. Pronto, Neumann forzó una sonrisa tímida y rodeó el cuello de Benjamín con ambos brazos de forma natural. Bajo las miradas atónitas de Hughie y Robin, Neumann se alzó ligeramente de puntillas y apretó sus labios rosados contra él. ¡Mua! Le plantó un beso firme en la mejilla a Benjamín. Luego Neumann giró la cabeza y puso la expresión avergonzada de una mujer pillada en una aventura. Así es como es, Hughie. Neumann suavizó deliberadamente la voz, añadiendo un toque de agitación como si acabara de terminar un ejercicio intenso. Simplemente, tenemos una atracción mutua sin complicaciones. Ya sabes cómo es. Los adultos necesitan algo de, bueno, formas privadas de relajarse. Neumann se apoyó en Benjamín y soltó un suave suspiro. Espero que vosotros dos podáis mantener esto en secreto. No se lo digáis a los medios, por favor, ¿vale? Hughie y Robin se miraron el uno al otro, con una expresión absolutamente impagable. El rostro de Robin ya estaba rojo brillante. Ella tiró suavemente de la manga de Hughie. Hughie quería darse una bofetada. Su jefe estaba en casa teniendo un momento íntimo con su amante, y él, en cambio, se había presentado con su novia y golpeado la puerta. Eso fue un error laboral gigante. Peor aún, la amante era la ídolo a la que veneraba más que a nadie. Así que los rumores eran ciertos. La vida privada de su ídolo realmente era tan salvaje. Oh. Jesús. Lo siento. Hughie al fin se dio cuenta, su rostro volviéndose tan rojo como el trasero de un bábulo. Abatido, agitó las manos como loco y siguió retrocediendo. Juro. No vimos nada. No diremos ni una sola maldita palabra. Como esto es privado, no los molestaremos más. Síganse divirtiendo. Hasta mañana, jefe. Adiós, señor. En cuanto terminó, Hughie ni se atrevió a mirar de nuevo.
Agarró a Robin de la mano y huyó del apartamento como si le fuera la vida en ello. ¡Pum! La puerta de seguridad se cerró de un portazo. Incluso pudieron escuchar cómo Hughie tropezó en el pasillo porque iba tan apresurado. Con la puerta cerrada, los pasos de Hughie se desvanecieron cada vez más lejos. El apartamento volvió a quedar en silencio. Neumann, que había lucido tan cohibida solo un momento antes, saltó de los brazos de Benjamín como si le hubieran dado una descarga eléctrica. Atragantó aire, su rostro hermoso se volvió mortalmente pálido. Pensando en esa escena humillante, Neumann se sintió absolutamente degradada. Pero no se atrevió a enojarse. Todo lo que pudo hacer fue bajar la cabeza. Benjamín se quedó donde estaba y, con casualidad, se limpió la mejilla que Neumann había besado. Neumann se quedó allí, aturdida. La coquetería y el encanto que se obligó a mostrar para engañar a Hughie desaparecieron instantáneamente. Solo quedó un profundo sentido de humillación. Neumann molió sus labios inferiores, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué? Una risa fría y burlona sonó repentinamente a su lado. En algún momento, Benjamín ya había caminado directamente hacia ella. La miró desde arriba, a la mujer sexy y hermosa que tenía delante, con sus cejas gruesas elevándose ligeramente. Aún no he empezado a estar disgustado contigo. Entonces, ¿quién diablos eres tú para poner esa cara de relúcida? Benjamín soltó una risa fría. Actúas como si fueras tú la que ha sido injustamente tratada. Bajo su burla implacable, Neumann se congeló por un momento. Luego levantó la cabeza. Su mirada encontró los ojos profundos de Benjamín. Era un rostro inmejorablemente hermoso. No tenía la delicadeza y belleza de aquellos muchachos modernos y bonitos. Irradiaba una masculinidad bruta. Una presión aplastante se cernió sobre ella. Benjamín no se detuvo. Dio un paso al frente con sus largas piernas, acercándose a Neumann un paso a la vez. Neumann instintivamente retrocedió. Clic, 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 sus tacones altos delgados golpearon el suelo con un ritmo pánico. Por cada pulgada que Benjamín avanzaba, ella retrocedía un pie. Crash. Mientras retrocedía, la parte baja de la espalda de Neumann chocó contra la mesa de cristales frente al sofá. Varios costosos vasos de cristal fueron empujados al suelo, rompiéndose en incontables fragmentos brillantes. Neumann no tenía a dónde ir. Sus piernas se debilitaron, y casi colapsó sobre el cristal roto. Pero entonces, Neumann de repente dejó de moverse. No siguió luchando, ni gritó. Tal vez fue porque, en lo profundo, estaba aterrorizada por el poder abrumador de este hombre. O tal vez entendió subconscientemente que cualquier resistencia frente a él solo sería ridículamente inútil. Simplemente se quedó allí al borde de la mesa de café, inclinándose ligeramente la cabeza hacia arriba. Sus hermosos ojos estaban llenos de lágrimas. Tal vez era un ruego. Tal vez se había rendido. Viendo la expresión totalmente resignada de Neumann, Benjamín extendió su mano con una dominancia incuestionable. Le hizo levantar la cabeza apretando su suave barbilla entre dos dedos. Hay una cosa que más odio. La gente que me miente. Los dedos de Benjamín se movieron lentamente sobre la suave piel de Neumann mientras hablaba en voz baja. No planeaba hacer realidad esa mentira de antes. Pero tenías que ir y besarme primero, ¿verdad, pequeña puta? Su aliento cayó contra la mejilla de Neumann, ardiente como el fuego. Ahora que ya se ha dicho, ¿no parecería menos hombre si no lo hago realidad? El latido del corazón de Neumann se aceleró. Antes de mucho tiempo, obedeció cerrando los ojos, sus largas pestañas temblorosas e inquietas. Señor, Neumann separó ligeramente los labios, su voz suave y dulce, como el agua de primavera que se derrite. Ya te lo dije antes. Estoy dispuesta a obedecer cualquier orden que me des. En el momento en que terminó de hablar, los ojos de Benjamín se oscurecieron. Bajó la cabeza y la besó con fuerza. MMM. Neumann dejó escapar un sonido ahogado. La masculinidad bruta y la fuerza abrumadora de Benjamín destrozaron lo poco de razón que Neumann le quedaba en un instante. Benjamín extendió el brazo, envolvió su cintura delgada y la levantó en el aire con una sola mano. Neumann gritó suavemente, sus piernas instintivamente cerrándose alrededor de la cintura poderosa del hombre. ¡Pum! Benjamín pateó la puerta del dormitorio con una patada brutal. Los dos se besaron salvajemente, tambaleándose sobre la gran y blanda cama. No hubo juego previo. No hubo ternura. Todo lo que sonó fue el agudo desgarro de la tela rompiéndose. El traje de negocios personalizado de Neumann, valorado en decenas de miles de dólares y símbolo de su estatus como congresswoman, fue brutalmente destrozado en retazos por Benjamín.
Lo tiró con descuido sobre la alfombra. Su cuerpo impecable y sensual quedó completamente expuesto bajo la luz tenue. Fuera de la puerta estaba la noche silenciosa. Dentro, una frenesí de rendición completa y sin reservas. Zoe. 2 horas después. El aire en el dormitorio estaba espeso con el olor de las hormonas. La pasión frenética finalmente había llegado a su fin. La gran cama doble era un desastre absoluto. Neumann parecía como si acabara de salir del agua, su cuerpo sexy cubierto de sudor fragante. Yacía completamente inerte en los brazos anchos y sólidos de Benjamín, sin siquiera la fuerza para levantar un dedo, pero si se miraba de cerca, no había rastro de humillación violada en el rostro todavía sonrojado de Neumann. Al contrario, estaba lleno de la dicha de haber sido conquistada por completo, junto con un profundo e indefenso embeleso. Durante tanto tiempo, había estado caminando en la cuerda floja en política, siempre con miedo de que su identidad de súper quedara expuesta, y encima tenía que temer a Soldier Boy y a Homelander. Estaba agotada. Pero esta noche, bajo el hombre más fuerte de la Tierra, sintió una seguridad que nunca había conocido antes. Quizá mientras se aferrara fuerte a este árbol imponente, ella y Zoe nunca volverían a vivir con miedo. Señor, como una gatita obediente, Neumann frotó suavemente su hermoso rostro contra el duro pecho de Benjamín. Levantó ligeramente sus ojos húmedos, con la voz ronca, pero llena de auténtica devoción. Es usted increíble. Lo decía en serio. Su fuerza. Su destreza como hombre. Ambas habían ido mucho más allá de lo que había imaginado. Suficiente para volverla adicta. Benjamín se apoyó contra el cabecero y encendió un puro con despreocupación. Exhaló una espesa nube de humo, y luego le dio a Neumann 2 palmadas descuidadas con su mano áspera y ancha. La fuerza hizo que Neumann temblara entera, pero se mordió el labio y obedientemente se apretó aún más contra él. Corta ya la puta adulación. Benjamín mordió el puro, y sus ojos se volvieron fríos otra vez. Ahora que te has divertido, no olvides el verdadero asunto. Mañana es la audiencia del Congreso. No me importa qué métodos uses ni a cuántos contactos recurras, vas a limpiar este desastre para ese inútil y pusilánime de mi hijo. Neumann se incorporó rápidamente y asintió una y otra vez. No se preocupe, señor. Sé lo que tengo que hacer. Después de lo que había pasado esta noche, ahora estaba completamente atada al mismo carro que Soldier Boy y Homelander, el par de padre e hijo. Si ellos subían, ella subía. Si ellos caían, ella caía. Justo entonces, Benjamín pareció recordar algo de repente. Los dedos que sostenían el puro se detuvieron ligeramente, y sus cejas se fruncieron. Ah, cierto. Neumann. Benjamín bajó los ojos y habló en un tono dominante que no dejaba lugar a réplica. Puede que solo te vea como un juguetito conveniente, pero soy lo bastante generoso para que me importe una mierda tus estupideces pasadas. De repente extendió la mano, agarró la barbilla de Neumann y la obligó a mirarlo a los ojos. Neumann parpadeó, y luego contempló a Benjamín con profundo afecto. Pero tengo un jodido problema grave con la limpieza. Benjamín dijo. Ninguna otra mosca puede tocar a una mujer que yo he tocado. Así que entiendes lo que quiero decir, ¿verdad? Todo el cuerpo de Neumann se estremeció. Por supuesto que lo entendía. Contacta con ese marido inútil tuyo lo antes posible. Sepárate de él de inmediato. No quiero veros teniendo nada que ver el uno con el otro otra vez. Si esto hubiera sido antes, si alguien se hubiera atrevido a obligarla a destruir su propia familia, Neumann les habría volado la cabeza sin dudarlo. Pero ahora, ante la orden absoluta de Benjamín, Neumann no dudó ni un segundo. Sí, señor. Neumann respondió con perfecta obediencia, su expresión llena de sinceridad y sumisión. Me encargaré de ello de inmediato. De ahora en adelante, señor, le pertenezco solo a usted. Al oír esa promesa como un juramento, Benjamín finalmente sonrió con satisfacción. El peligro había pasado. Los tensos nervios de Neumann por fin se relajaron. Mirando al hombre que tenía delante, el deseo que él había despertado dentro de ella resurgió de nuevo. Ya no se limitaba a soportarlo. Neumann tomó la iniciativa y se subió a los hombros de Benjamín. Besó la nuez del hombre, con movimientos febriles y salvajes. Benjamín pronto apagó el puro. En el dormitorio, una tormenta aún más feroz se desató de nuevo. Los dos se quedaron enredados juntos toda la noche. Zoe. A la mañana siguiente, temprano, el sol naciente se filtraba a través de los enormes ventanales del suelo al techo y se derramaba sobre la cama revuelta. Neumann abrió los ojos agotada. No llevaba ropa, pero el espacio a su lado ya estaba vacío.
No quedaba ni rastro de calor en las sábanas. Benjamín se había ido tan silenciosamente como había llegado, sin siquiera una despedida. Soportando el agudo dolor que le hacía sentir como si le hubieran desmontado todo el cuerpo, Neumann consiguió a duras penas salir de la cama. Miró el reloj en la pared. No quedaba mucho tiempo antes de la audiencia del Congreso de hoy. Apoyada contra el cabecero, Neumann deslizó el dedo por la pantalla del teléfono hasta que se detuvo en un contacto llamado Sameer. Era su marido. Y el padre de su hija, Zoe. Un leve destello de lucha interior pasó por los ojos de Neumann, pero fue rápidamente reemplazado por una frialdad absoluta. En este mundo de perro come perro, la única manera de sobrevivir era aferrarse al muslo más fuerte. Respiró hondo, y luego tecleó rápidamente en la pantalla. Sameer, divorciémonos. Mi abogado te enviará el acuerdo más tarde. Tac. Enviar. Neumann no dio ninguna explicación. Después de eso, Neumann tiró el teléfono a un lado sin fuerzas y se cubrió la cara con ambas manos. Lo siento, Sameer. Anoche, Soldier Boy había destrozado por completo todo su orgullo. Y ahora, le pertenecía a Soldier Boy. Para protegerse a sí misma. Para proteger a Zoe. No tuve más remedio que abandonarte. Neumann cerró los ojos, y una lágrima llena de emociones encontradas se deslizó por la comisura de su ojo. Al mismo tiempo, en el último piso de la Torre Boug, dentro de un lujoso apartamento en el ático. El sol naciente entraba a raudales a través del enorme cristal del suelo al techo y caía sobre el sofá de cuero del salón. Homelander estaba completamente desnudo. No llevaba nada puesto, tirado en el sofá como una perfecta estatua griega antigua. Había estado allí tumbado toda la noche. Sus ojos azules miraban fijamente al techo, con un rastro poco común de confusión escondido en el fondo. Dentro de poco, esa maldita audiencia del Congreso comenzaría. Sabía perfectamente que después del juicio del Congreso de hoy, podría perder su título de superhéroe de Boug para siempre. Por el discurso de ayer, podría haberlo perdido todo. Pero en ese momento, nada de eso le llenaba la cabeza. Era otro hombre. Soldier Boy. ¿Por qué Soldier Boy no había ido a verlo? Homelander se pasó los dedos irritado por su pelo rubio. Ayer, en la plaza, había destrozado a esos políticos delante del mundo entero. Creía que había parecido un dios de la guerra intocable. No se había echado atrás. No había llorado ni se había disculpado. Ese discurso no fue nada débil, ¿vale? ¿Acaso no había hecho suficiente todavía? ¿Seguía decepcionándolo? Cuanto más pensaba Homelander, más irritado se ponía, un fuego sin nombre crecía en su pecho. Justo entonces, Ashley entró corriendo, con los tacones repiqueteando, agarrando una tableta con fuerza en la mano. Ha subido. Ha subido. Oh, Dios mío. Ashley estaba tan emocionada que tenía toda la cara roja. Estaba tan exaltada que se había olvidado de llamar. Pero, en el momento en que irrumpió en el salón, el grito emocionado de Ashley se cortó abruptamente. Porque lo primero que vio fue a Homelander tumbado en el sofá, completamente desnudo. La luz del sol caía sobre el cuerpo del hombre sin restricción. La imagen la golpeó como un camión. Las pupilas de Ashley se dilataron al instante. ¿Es que la gente ya no llama antes de entrar en la habitación de otros? Homelander no se levantó. Ni siquiera cerró las piernas. Todavía desnudo, solo giró ligeramente la cabeza y miró a Ashley con ojos tranquilos. Oh. Dios. Lo siento. Ashley se estremeció. Retrocedió una y otra vez, tapándose los ojos con una mano mientras tartamudeaba e intentaba huir. Estoy ciega. No he visto nada. Ya volveré luego. Quédate. La voz grave de Homelander resonó en el salón. Una sola palabra fue suficiente para dejar a Ashley clavada en el sitio. Ashley se giró con rigidez. Has entrado gritando. Homelander entrecerró ligeramente los ojos, su tono sin delatar nada. ¿Qué has dicho que ha subido? Ashley tragó saliva con fuerza y se obligó a abrir los ojos. La mano que sostenía la tableta le temblaba como loca. Es su índice de aprobación, señor. Ashley soltó el informe tartamudeando, pero sus ojos seguían desviándose hacia abajo completamente en contra de su voluntad. Simplemente no podía controlar hacia dónde miraba. Después de todo, el apuesto y poderoso Homelander estaba justo delante de ella, completamente expuesto. Su índice de aprobación, Ashley tragó saliva. Ha subido un 35%. Mientras hablaba, su mirada empezó a desviarse otra vez. Sigue. Homelander se incorporó lentamente. No pares. Y no lo mires. Mírame a mí, Ashley.
Ashley dio otro respingo. Levantó la cabeza de golpe y dijo. Al público le encantó su discurso de ayer. Sobre todo a los votantes blancos, y a las mujeres en general. Creen que dijo lo que ellos tenían demasiado miedo de decir. Su índice de aprobación no solo ha evitado una caída. Ha batido el récord histórico. Ashley agitó su tableta, prácticamente temblando de emoción. Su índice de aprobación actual ha superado por completo el de Soldier Boy en sus tiempos. De todos los tiempos. Es el superhéroe más popular de la historia. Silencio. Un silencio sepulcral cayó sobre el salón. Al oír esas palabras, la penumbra en los ojos de Homelander desapareció. ¿Había superado a Soldier Boy? Un récord histórico. Homelander ya había dicho que le importaba un bledo lo que pensaran, y que ya no le importaban los índices de aprobación. Había dejado de ser una marioneta con hilos. Pero en ese momento, al oír que su índice de aprobación había subido, Homelander seguía estando complacido. Así de profundamente contradictorio era Homelander. Bien. Las comisuras de los labios de Homelander finalmente se curvaron hacia arriba, imposibles de contener. Pero las siguientes palabras de Ashley mataron su buen humor. Ah, cierto, Homelander. Ashley miró su reloj con cautela. Debería vestirse. La audiencia del Congreso está a punto de empezar. En el momento en que oyó la palabra audiencia, la sonrisa desapareció del rostro de Homelander. Sus ojos se volvieron oscuros y sombríos otra vez. Cierto. Por mucho que el público lo apoyara, todavía tenía que enfrentarse a esa manada de políticos engreídos e hipócritas. Todavía tenía que superar este obstáculo. ¿Y si esos políticos insistían en condenarlo? Mientras tanto. Washington, después de Cristo, el solemne e imponente edificio del Capitolio. La sala de audiencias estaba abarrotada. Filas de cámaras de los medios apuntaban a Homelander, que estaba sentado en el centro de la sala. Innumerables políticos murmuraban entre ellos, esperando ver a este dios caído hacer el ridículo. La congresista Neumann entró en la cámara con un jersey de cuello alto negro y tacones, con el rostro frío. El cuello alto era para ocultar las horribles marcas rojas que Soldier Boy había dejado en su cuello la noche anterior. Apenas 10 minutos antes, había firmado los papeles del divorcio con su marido, Sameer, sin la menor vacilación. Sameer no lo entendía, pero la actitud contundente de Neumann no le dejó más remedio que aceptar. Ahora, Neumann había cortado por completo todas las vías de retorno. Solo le quedaba un amo. Pum, pum, pum. El juez golpeó el mazo y toda la sala se quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron a la persona que dirigía esta audiencia, la congresista Neumann. Todos creían que esta política de mano dura, que siempre se había dedicado a derribar superhéroes, presentaría las pruebas más letales y clavaría a Homelander contra la pared. Incluso Homelander, sentado en la mesa del acusado, apretó los puños con irritación. Pero entonces. Neumann caminó hacia el micrófono y respiró hondo. El tono afilado y preparado para las cámaras que solía usar para destrozar a Vogt había desaparecido. Miembros del Congreso, amigos de los medios. La voz de Neumann resonó con claridad por todo el Capitolio. En relación con las acusaciones de que Homelander es sospechoso de asesinato, nuestra parte ha llevado a cabo una reinvestigación extremadamente exhaustiva. Debo aclarar un hecho al público. Neumann levantó de repente la cabeza y recorrió toda la sala con la mirada. Homelander no hizo nada malo. La sala estalló de inmediato. Innumerables políticos miraron a Neumann con los ojos como platos, como si estuvieran mirando a una loca. Lo habían acordado claramente de antemano. Se suponía que iban a arrastrar a Homelander al barro para siempre. Incluso Homelander se quedó paralizado, con la incredulidad escrita en todo el rostro. Sabía perfectamente que Neumann era la hija de Edgar. Y por eso, ¿no debería Neumann odiarlos tanto a él como a Soldier Boy? A decir verdad, había estado tan ocupado últimamente que no le había hecho nada a Neumann. Ni siquiera la había amenazado. Así que en la mente de Homelander, Neumann debería haber ido directamente a por él. Originalmente había planeado amenazar a Neumann después de que terminara la audiencia. Neumann ignoró el alboroto de abajo y continuó hablando en voz alta. Los dos hombres asesinados por Homelander eran dos pedazos de mierda con múltiples antecedentes penales. En ese momento, estaban intentando violar a una mujer embarazada e indefensa en un callejón sin salida. Homelander los mató para salvar dos vidas inocentes. El tono de Neumann se volvió apasionado, lleno del tipo de carisma incendiario que solo un político podía manejar. Eso fue, en todos los sentidos razonables, un acto de justicia.
¿De verdad vamos a juzgar a un superhéroe que salvó a una mujer embarazada solo para proteger los derechos humanos de un cabrón? Se merece el perdón. Se merece nuestro elogio. La sala explotó por completo. Una enorme cantidad de gente ya se había cambiado de bando para apoyar a Homelander después de su discurso del día anterior. Y ahora. Incluso la congresista Neumann, la líder del mayor partido de la oposición, había dado un paso al frente personalmente para limpiar su nombre. La situación se invirtió en un instante con una fuerza abrumadora. Bajo la creciente marea de la opinión pública y las maniobras políticas de Neumann entre bastidores, esta audiencia, originalmente destinada a castigar a Homelander, se convirtió en una ridícula ceremonia de elogio. El juez se secó el sudor frío de la frente y miró a los espectadores que vitoreaban como locos. Con mano temblorosa, levantó el mazo. ¡Pum! Por decisión unánime del comité. Homelander queda absuelto. 20 minutos después. El aparcamiento subterráneo detrás del edificio del Capitolio. Vestido con su impecable supertraje, Homelander caminaba a zancadas por el pasillo en penumbra. Homelander no sabía qué decir. No solo había evitado la deshonra total, sino que gracias a su discurso y a la deserción de Neumann, lo habían subido a un pedestal que nadie más podía alcanzar. Se sentía, jodidamente bien. Pero, ahora que el gran problema estaba resuelto, era hora de ocuparse también del pequeño. Señor, Ashley se apresuró hacia él con pasos cortos y rápidos y respetuosamente le entregó un teléfono. Hemos encontrado a la persona que buscaba. Homelander se detuvo. Cogió el teléfono y echó un vistazo a la pantalla. En ella aparecía la foto de un hombre, con su dirección y todas sus conexiones sociales detalladas al lado. Thomas. Esa hormiga imprudente era quien había publicado ese vídeo en internet primero, intentando difamarlo. Ese bastardo fue quien desencadenó todas las crisis de relaciones públicas que siguieron. Homelander miró fijamente el rostro en la pantalla. Lentamente, las comisuras de su boca se estiraron en esa sonrisa perfecta y característica. Buen trabajo, Ashley. Homelander aplastó el teléfono sin miramientos y lo convirtió en un trozo retorcido de chatarra. Luego sus ojos empezaron a brillar con una luz carmesí insoportablemente brillante, y se fue. Lo único que quedó fue Ashley, mirando su teléfono con el corazón roto. ¡Bang! La puerta metálica oxidada del ruinoso apartamento fue arrancada de sus bisagras de una patada por fuerza bruta. Toda la plancha se estrelló contra la pared con un estruendo ensordecedor. Homelander entró a zancadas en el diminuto y lúgubre alquiler, con los ojos ardiendo con una aterradora luz carmesí y todo el cuerpo irradiando una fría intención asesina. Iba a quemar a Thomas, ese pedazo de mierda busca problemas, hasta convertirlo en cenizas con sus propias manos, poco a poco. Pero en el segundo en que vio lo que había dentro, el resplandor rojo de sus ojos desapareció. El aire apestaba a sangre. El hombre llamado Thomas estaba efectivamente tirado en la sucia cama individual. Pero ya no se le podía llamar una persona entera. Le faltaban las 4 extremidades, los muñones destrozados y en carne viva, la sangre empapando más de la mitad del colchón. A Thomas se le habían puesto los ojos en blanco, y sonidos agonizantes y ásperos salían de su garganta. A esas alturas, apenas se aferraba a su último aliento. Homelander se quedó paralizado un segundo. Luego, casi por instinto, se giró hacia el desgastado sofá individual de la esquina. Un hombre alto estaba sentado allí. Era Benjamín. Benjamín estaba recostado contra el sofá. Y la congresista Neumann, la poderosa figura política que acababa de limpiar su nombre en la audiencia, estaba allí mismo con él. En ese momento, parecía la gatita de trapo más obediente del mundo. Estaba dulcemente sentada en el regazo de Benjamín, apretada contra su pecho. Homelander abrió la boca. Ante esa escena impactante, su brillante mente hizo un cortocircuito por una vez. Papá, esto es, Homelander señaló el miserable despojo sin extremidades en la cama y preguntó. Ese cabrón solo sabía esconderse detrás de una pantalla y soltar mierda por la boca. Por supuesto que merecía morir. Benjamín jugaba ociosamente con el pelo de Neumann, se encogió de hombros y habló en un tono plano. Al oír eso, Homelander lo entendió al instante. No me extraña. No me extraña que Neumann, que lo había estado atacando sin soltar presa, de repente se hubiera cambiado de bando en la audiencia. No me extraña que hubiera ganado. Así que mientras él había pasado toda la noche perdido y confundido, Soldier Boy había intervenido personalmente y había domesticado a Neumann él mismo. Incluso había encontrado al verdadero culpable antes que él y se había vengado por él por adelantado.
Una oleada de emociones demasiado enredadas para nombrarlas surgió dentro de Homelander. Así que esto era, lo que se sentía al tener a alguien que te protegiera. Así era como se sentía tener a un padre todopoderoso que limpiaba en silencio tus desastres desde detrás del escenario. Homelander estaba profundamente conmovido. Aún así, reprimió el impulso de dejar que esa emoción se mostrara en su rostro. Si no, y si después de emocionarse tanto, volvían a llamarlo un pobre imbécil que nunca llegaría a nada. Al ver a Homelander allí de pie aturdido, Neumann, todavía acurrucada en los brazos de Benjamín, levantó la cabeza con mucho tacto. Lucía una perfecta sonrisa profesional, pulida y política. Señor Homelander. La voz de Neumann era suave y sumisa. De ahora en adelante, la Oficina Federal de Asuntos Superhumanos será propiedad personal del señor Soldier Boy. Y por supuesto, también será la aliada más leal de Vought International. Homelander respiró hondo y asintió en silencio. Benjamín soltó una risita. Su gran mano le dio una palmada despreocupada al firme trasero de Neumann. Muy bien, ya has terminado aquí. Lleva tu culo de vuelta al trabajo. Tras recibir la orden de su amo, Neumann asintió una y otra vez. Como una mujer locamente enamorada, se inclinó y le plantó un beso fuerte en la mejilla sin afeitar a Benjamín. Luego salió con sus tacones repiqueteando, abandonando rápidamente el apartamento que apestaba a sangre. Una vez que la puerta se cerró, Homelander caminó en silencio hasta el borde de la cama. Miró a Thomas, que ya había caído en un estado de semi-inconsciencia. Luego levantó el pie derecho, el de la bota de combate roja. Plaf. Como quien aplasta un tomate podrido, pisoteó la cabeza de Thomas hasta convertirla en pulpa roja y blanca por el suelo. La habitación quedó completamente en silencio. Benjamín se levantó y caminó hacia Homelander. Extendió su mano áspera y ancha y le dio una palmada firme en el ancho hombro a Homelander. Salvar a esa embarazada y matar a esos dos cabrones se sintió jodidamente bien, ¿verdad? Homelander recordó la mirada de adoración que la víctima embarazada le había dirigido. Asintió con sinceridad. Así me gusta más, una leve curva de aprobación tiró de la boca de Benjamín. Esa mierda que soltaste ayer en la plaza, poniendo a parir a esos políticos, fue genial. Homelander levantó la cabeza de golpe, sus ojos azules llenos de incredulidad. Había recibido elogios de Soldier Boy. No le habían llamado pusilánime. Este maldito viejo realmente pensaba que había hecho algo genial. Homelander estaba emocionadísimo. En ese momento, era como un niño de primaria que por fin había sacado una nota perfecta y se había ganado los elogios de su padre. Pero entonces recordó de repente el informe de Ashley de esa mañana. Homelander se frotó las manos, un poco culpable. Así que, miró a Benjamín con cuidado, tanteando el terreno. Mi índice de aprobación, sin querer ha superado al tuyo hoy. ¿Te importa? Homelander preguntó sin apenas confianza. Después de todo, Soldier Boy también había sido una vez un símbolo increíblemente orgulloso de su época. ¿Y si le importaba? Al oír esa pregunta, Benjamín se quedó helado un segundo. Luego no pudo evitar soltar una risa brillante y cordial. ¿Por qué demonios iba a importarme una mierda falsa como esa? Benjamín extendió la mano y le despeinó el perfectamente peinado pelo rubio a Homelander. Déjame preguntarte una cosa. ¿Qué clase de padre no quiere que su hijo llegue a ser algo? ¿Qué clase de padre no quiere que su hijo lo supere por completo? Benjamín miró a Homelander, con los ojos llenos de aprobación. O tal vez de orgullo. Homelander se quedó helado otra vez. Una corriente cálida le atravesó directamente el rincón más frío del corazón. Así que a Soldier Boy realmente le importaban un bledo todas esas vanidades. Lo que le importaba era él. Su hijo. Muy bien, deja de quedarte ahí plantado como un idiota. Me pasé toda la noche follándome a Neumann, y estoy muerto de hambre. Benjamín le pasó un brazo por los hombros a Homelander y lo empujó hacia la salida. Parece que el McDonald's de por aquí tiene una hamburguesa de piña a la parrilla de edición limitada o algo así. Vamos. Te invito a probarla. Media hora después. Dentro de un McDonald's en una calle concurrida de Manhattan. Todos los clientes que esperaban para pedir o comían patatas fritas miraban con la boca abierta. A algunos ni siquiera les importó que la hamburguesa se les resbalara de las manos y cayera sobre la mesa. Porque dos hombres con supertraje completo estaban sentados abiertamente junto a la ventana. Soldier Boy. Homelander. El padre y el hijo con el poder de combate más aterrador del planeta.
En ese momento, cada uno sostenía una hamburguesa de piña a la parrilla y le daba enormes mordiscos, con varias raciones extra grandes de patatas fritas extendidas delante de ellos. Mierda, ¿estoy soñando? Son ellos de verdad. Homelander, el tipo que acaban de absolver. Están comiendo en serio un menú de McDonald's. Oh, Dios mío. Una ola de jadeos apenas contenidos recorrió la multitud. Pronto, unos cuantos jóvenes valientes se acercaron, sosteniendo sus teléfonos con manos temblorosas. Disculpen, ¿podemos hacer una foto? Benjamín se tragó la hamburguesa de ternera que tenía en la boca e hizo un gesto despreocupado con la mano. Sí, hacedla. Rápido. Homelander también asintió. Estiró las comisuras de la boca y les dedicó su sonrisa característica. Clic. Clic. Los flashes se dispararon uno tras otro. Durante los siguientes 20 minutos, la gente siguió armándose de valor para acercarse a hacerse fotos. Los dos cooperaron y se hicieron todas y cada una de las fotos. Homelander estaba más que feliz. Siempre le había encantado ser adorado. Y quizá porque había matado a esos dos cabrones, esta gente lo adoraba de verdad, como si fuera un dios en las alturas. ¿Un dios? Al pensarlo, Homelander se dio cuenta de repente de algo. ¿Y si se convertía de verdad en un dios? ¿Y si se convertía de verdad en un dios, y protegía a todo el mundo? En apenas media hora, los vídeos y las fotos del padre e hijo super sentados en un McDonald's comiendo hamburguesas se volvieron virales en todas las plataformas principales de vídeos cortos. Los me gusta superaron los 10 millones casi al instante. Las secciones de comentarios explotaron. Oh, Dios mío. Se ven tan sencillos comiendo patatas fritas. Sabía que los políticos estaban difamando a Homelander. Es obvio que es tan accesible. Soldier Boy es un tío duro. Eso sí que es un héroe de verdad para el pueblo. Una visita informal a un restaurante de comida rápida, sin que ninguno de los dos se diera cuenta, le había ganado a este dúo invencible de padre e hijo una avalancha de simpatía entre los estadounidenses corrientes de todo el país. Sin embargo, Benjamín estaba frunciendo el ceño mirando a Homelander. Porque Homelander parecía cada vez más emocionado. En su mente, se alzaba muy por encima del mundo, contemplándolo todo desde arriba, usando su poder invencible para proteger a cada súbdito obediente bajo él. Dondequiera que fuera, habría océanos de gente vitoreándolo. Se arrastrarían a sus pies, llorando lágrimas de fanatismo mientras gritaban su nombre. Amado por todos. Temido por todos. Necesitado por todos. Al pensarlo, las pupilas de Homelander se desenfocaron ligeramente, y las comisuras de su boca se curvaron hacia arriba sin que pudiera controlarlo. Oye. Una voz áspera y fría lo sacó bruscamente de su ensueño. Benjamín estaba sentado frente a él, con el ceño fruncido. ¿En qué coño estás pensando? Benjamín no se molestó en ocultar el disgusto en su voz. ¿Por qué demonios estabas ahí mirando a la nada con esa cara asquerosa de estar a punto de correrte? Era inquietante como el demonio. Homelander volvió en sí. Convertirse en un dios, o lo que fuera, probablemente no era algo que Benjamín viera con buenos ojos. Y dada la situación actual, convertirse en un dios tampoco era muy realista. Puede que su índice de aprobación hubiera alcanzado la cima, pero Homelander seguía siendo solo un superhéroe. No era Jesucristo. Pero quizá, si hacía suficientes buenas acciones, quizá, podría convertirse en un dios. Al pensarlo, los músculos de las mejillas de Homelander se contrajeron 2 veces, casi nerviosamente. No. Nada. Es que ahora mismo me siento muy bien. Homelander negó con la cabeza. Luego bajó la mirada, extendió la mano enguantada de rojo, agarró un puñado de patatas fritas de la caja de cartón a su lado, se las metió en la boca y las masticó con fuerza. Las patatas doradas crujieron entre sus dientes. Benjamín se limitó a fruncir el ceño ante su extraño hijo. No tenía ni idea de lo que Homelander había estado pensando, pero esa expresión de hace un momento, sí, definitivamente algo raro había. ¿Qué más daba? Homelander se había convertido en un verdadero superhéroe al final. Con eso bastaba. Pero justo entonces, una notificación sonó junto al oído de Benjamín. Has hecho que Homelander entienda lo que es el verdadero amor. El amor es mutuo. Solo amando a los demás se puede ser amado a cambio. Por eso, durante este periodo, Homelander hizo las cosas buenas que un superhéroe debería hacer. Mató escoria, protegió a los débiles y se convirtió en un verdadero superhéroe.
Al mismo tiempo, su índice de aprobación disparado le ha dado a Homelander una idea especial, aunque esa idea no es exactamente buena. En general, Homelander se ha convertido en un verdadero superhéroe ahora, ¿no es así? Recompensa obtenida. Super oído nivel 5. Una idea no tan buena. ¿Qué demonios podría ser eso? Benjamín tenía mucha curiosidad. Por suerte, había obtenido el mismo super oído que Homelander. Quizá pudiera usar el super oído para saber si otras personas mentían también. Solo que no tenía ni idea de cuándo aparecerían la super velocidad y el super vuelo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, dentro de un sótano que nunca veía la luz del día. No había lujosas ventanas panorámicas del suelo o al techo como las de la Torre Bout. Solo paredes mohosas, y el hedor agrio del tabaco barato y la cerveza rancia que nunca parecía desaparecer del aire. El escondite de The Boys parecía una ratonera, igual que siempre. William Butcher estaba de pie bajo una bombilla incandescente tenue. La barba incipiente en su cara era un desastre. Tenía los ojos hundidos e inyectados en sangre, llenos de un agotamiento hasta los huesos que parecía capaz de quemar el alma de un hombre hasta las cenizas. Su tiempo en África había sido un infierno en la tierra. La tortura, el sol abrasador, el hedor de la carne en descomposición y las enfermedades tropicales casi lo destrozan. Apenas había conseguido arrastrarse de vuelta a Estados Unidos, cubierto de cicatrices y cargando una rabia que se negaba a morir. Había pensado que por fin podría asestar un golpe letal a ese bastardo envuelto en barras y estrellas. Pero ahora, lo único que podía hacer era agarrar su teléfono con fuerza, con el rostro sombrío mientras escuchaba la voz que salía del auricular. Al otro lado de la línea estaba Susan Raynor, subdirectora de la CIA. Hemos fracasado, Butcher. Homelander ha ganado, y ha ganado limpiamente. Susan sonaba como si hubiera envejecido 10 años en un segundo, con la voz cargada de la impotencia de alguien que ha sido aplastado por la realidad. Originalmente, según nuestro plan y el sentido común básico, ya habíamos tenido muchas conversaciones con Neumann. Victoria Neumann se suponía que era nuestra carta clave. Se había pasado todo ese tiempo construyendo una imagen pública anti-supers. Mientras presentara esas pruebas contra Bout en la audiencia, podríamos clavar a ese bastardo. Pero, Susan hizo una pausa y respiró hondo. En la audiencia, Neumann cambió su versión en el último segundo. Esa jodida zorra se giró sin previo aviso. Delante de todos los senadores y de los medios, usé la mierda más pulida y santurrona imaginable para convertir a Homelander en un héroe estadounidense. Butcher apretó la mandíbula con fuerza, negándose a aceptarlo. Escucha, Butcher, esta vez has perdido. Completamente. No hay vuelta atrás. Susan empezó a hablar más rápido, la impaciencia y la impotencia se colaban en su voz. Da un paso atrás y olvida por un segundo lo de que Neumann se nos giró. El incidente en sí no dejaba de ser incorrecto. Esos dos tipos que Homelander mató en la calle eran de verdad dos pedazos de mierda con antecedentes más largos que una milla. Ese vídeo prueba una cosa. Si Homelander no hubiera aparecido como un maldito salvador, si no hubiera usado la visión calorífera para partir a esos dos cabrones por la mitad, esa mujer embarazada que tenían secuestrada estaría muerta. Susan respiró hondo, casi suplicándole a Butcher al teléfono. Así que, ¿entiendes lo que te digo, Butcher? Por muy sangriento que fuera, Homelander hizo algo bueno. Al menos para el público, para todo el mundo en Internet, salvó a una madre inocente y al hijo que llevaba dentro. Su índice de aprobación está ahora más alto que nunca. Butcher finalmente rompió su silencio, con la voz ronca y goteando sarcasmo. Les voló la cabeza a dos hombres a plena luz del día, con los sesos por el pavimento, sangre por todas partes, y me llamas para decirme que eso fue algo bueno. Butcher. No puedes seguir mirándolo todo a través de esa lente tuya empapada de odio y paranoia. Tienes que mirarlo desde la perspectiva del público. Desde la perspectiva de la víctima. Susan por fin alzó la voz, pero volvió a hundirse rápidamente, derrotada. Se acabó. Ya no puedo ayudarte más, Butcher. Para meter a Homelander en esa audiencia, ya he quemado todos los favores políticos y toda la influencia que tenía. No me queda nada. Incluso los planes de reserva, los supervillanos, todo, nos hemos quedado sin opciones. Porque el mundo necesita superhéroes, y necesita a Homelander. Un suspiro pesado llegó a través del teléfono. Pero, por los viejos tiempos, usaré la última autoridad que me queda para esconder a las familias de tu equipo lo mejor que pueda y mantenerlas a salvo. Es todo lo que puedo hacer, Butcher. Cuídate. Pip, pip, pip. Susan no esperó a que Butcher respondiera.
Colgó. Butcher se quedó exactamente donde estaba, con el teléfono aún pegado a la oreja. Era cierto. Se suponía que esta iba a ser una caída perfecta. Habían conseguido forzar a Homelander al banquillo de los testigos en la audiencia no solo porque Thomas hubiera sacado el vídeo y provocado la presión pública. La fuerza oficial que Susan representaba había empujado las cosas entre bastidores, y eso había sido el factor decisivo. Añade a eso a la congresista Neumann, que creían que estaba de su lado, esto debería haber sido una gran victoria, una que arrancara la máscara hipócrita de Vought International. Por desgracia, Neumann se había vuelto contra ellos. Puede que Susan no entendiera por qué Neumann abandonó todas las posiciones políticas que tenía en el último segundo y eligió ponerse del lado de Homelander. Pero Butcher conocía demasiado bien a esos políticos de alto nivel. O era un intercambio de intereses, o a Neumann la habían amenazado con algo peor que la muerte. Pero escarbar en la razón ya no importaba. Ya había pasado. Estaba hecho. Las acciones de Vought International subían en todos los ámbitos, y el índice de aprobación de Homelander seguía aumentando. Y ellos, la gente que quería matar a Homelander y derribar Vought, se habían convertido una vez más en ratas escondidas de la luz. ¿Butcher? Una voz grave y masculina rompió el punto muerto. Mothersmilk y Frenchy habían dejado lo que estaban haciendo y se habían acercado a Butcher. Mothersmilk se frotó la cara con irritación, su gran corpachón tenso bajo la luz tenue. Frenchy no dejaba de juguetear con el mechero en su mano, el clic-clac delataba la ansiedad que lo carcomía. ¿Qué hacemos ahora, jefe? Frenchy levantó la vista, sus ojos hundidos fijos en Butcher. En un momento así, si la CIA nos corta el grifo por completo, no solo nos quedaremos sin armas. Apenas tendremos un puto sitio donde escondernos. Y recuerda, seguimos siendo criminales. Criminales que mataron a Translucent. Butcher bajó lentamente el teléfono y lo tiró sobre la mesa manchada de grasa. Inclinó la cabeza, con ambas manos apoyadas contra el borde de la mesa, su ancha espalda parecía extrañamente encorvada por una vez. Pasó un buen rato antes de que Butcher levantara la cabeza otra vez. Su mirada recorrió a los dos hermanos que tenía delante, los dos hombres que lo habían seguido a través de la vida y la muerte. No voy a continuar. Su voz era tranquila. ¿Qué? Frenchy se quedó helado. Mothersmilk también se quedó helado, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Dio un paso adelante y miró fijamente a Butcher. ¿Qué clase de broma de mierda es esta? Butcher, después de todo, ¿nos dices que no vas a continuar? Después de toda la mierda por la que has pasado, después de todo lo que has pagado, ¿ahora dices que te rindes? Esta lucha no puede continuar, Mothersmilk. Incluso si echáramos hasta el último pedazo de nosotros mismos, no le haríamos ni un rasguño a ese bastardo. Butcher se giró, sacó un cigarrillo arrugado del bolsillo de su maltrecha chaqueta de cuero y se lo puso entre los dientes sin encenderlo. Pero este desastre ya no es problema vuestro. Butcher habló lentamente, con la voz tranquila y la firmeza de una decisión ya tomada. Voy a salvar a Becca. Mothersmilk y Frenchy se quedaron en silencio. Sabían lo que significaba el nombre Becca para Butcher. Era la fuente de toda su ira y su obsesión. También era el último pedazo de humanidad que le quedaba en este mundo podrido. En cuanto entre en esa puta base secreta y saque a Becca de allí, la llevaré y nos iremos de Estados Unidos inmediatamente. Huiremos. Usaremos nombres falsos. Nos alejaremos de Vought, de Homelander, y pasaremos el resto de nuestras vidas en algún lugar donde él nunca nos encuentre. Los ojos de Butcher parpadearon bajo la luz tenue. En su corazón, añadió una cosa más en silencio. Incluso si eso significaba llevarse a Arjan con ellos. Solo pensar en ese chico que había heredado los genes de Homelander le provocaba una punzada en el pecho a Butcher. Pero ya había estado allí una vez. Sabía que si rechazaba a Arjan, perdería a Becca para siempre. Por Becca, renunciaría a todo este odio. Por Becca, intentaría aceptar a ese pequeño monstruo. Butcher ya había tomado una decisión. Las celdas dentro de la Torre Vought. Los niveles superiores de la torre representaban todo lo que Vought International quería que el mundo exterior viera. Pero las celdas eran otro mundo completamente distinto. Pasillos blancos, paredes blancas, luces duras, y una atmósfera que ponía la piel de gallina. Al final del pasillo, la luz de acceso de la tercera celda, empezando por el final, cambió de rojo a verde. La válvula de presión emitió un siseo grave y sordo, y la pesada puerta de aleación se deslizó hacia ambos lados. Benjamín estaba de pie en la entrada, con el cuerpo casi llenando todo el marco.
Acababa de terminar de comer con Homelander cuando Starlight le dijo que Kimiko estaba lista para someterse. La luz del pasillo entraba a sus espaldas, alargando su sombra por el suelo. Esa sombra llegaba hasta el centro de la celda, cubriendo los pies descalzos, pálidos y encogidos de Kimiko. Kimiko levantó la cabeza, entrecerró los ojos y observó con calma a la persona en la entrada. Benjamín no entró de inmediato. Se hizo a un lado, dejando al descubierto la esbelta figura detrás de él. Starlight. La mirada de Kimiko se posó en el rostro de Starlight durante 2 segundos antes de apartarse. La expresión de Starlight parecía la misma de siempre. Suave, firme, sin ese tipo de sinceridad que hacía difícil negarse. Entonces Benjamín entró con Starlight. Sus botas de cuero golpearon el suelo de la celda, cada paso resonaba con claridad y traía consigo una presión pesada. Benjamín se detuvo frente a Kimiko, la miró desde arriba, y luego le lanzó 2 cosas delante. Una tableta digital con pantalla transparente. Un lápiz óptico. Entonces Benjamín preguntó. ¿Dice Starlight que estás lista para someterte? ¿Convertirte en uno de los nuestros en Vogue? Era cierto. Starlight había pasado todo este tiempo intentando persuadir a Kimiko, y de alguna manera, Kimiko realmente parecía haberla escuchado. Ahora Kimiko iba a convertirse en una superheroína.